Siempre se ha dicho eso de que el deporte nacional en España es la envidia. Discrepo. El verdadero deporte nacional es el veletismo, esa capacidad para cambiar de opinión, de lealtades y de discurso más rápido que de carril en un atasco. Luis Enrique, por ejemplo, era Luis Padrique cuando se quedaba en semifinales de la Eurocopa. Cuando luego caía contra Marruecos, ya se convertía en el cuñado que streameaba para llamar la atención. Ahora que vuelve a ganar, es otra vez un genio visionario que entiende el futuro del fútbol mejor que nadie. Ancelotti era entrañable cuando se ponía las gafas de sol junto a Vinicius y Militao y sonreía tras una victoria imposible en Copa de Europa. Cuando perdía, ya pasaba a ser Abuelotti, un anciano al que el fútbol ya le había pasado por encima y que convenía dejarle ya en un asilo. Y si buscamos el epítome del veletismo, nos podemos ir a 2002, cuando Juanito Miulek, héroe nacional, pasó de repente en menos de 24 horas a ser Johan Miulek, un extranjero incómodo. Ídolo hoy, villano mañana, héroe pasado mañana. Me recuerda algo que escribió Richard Ford en el libro El periodista deportivo, que en la vida al final no hay nada verdaderamente trascendental, que todo viene y va y lo demás es literatura. Lo fascinante y lo inquietante es que este vaivén no es algo exclusivo del deporte, lo llevamos dentro. Vivimos en un permanente estado de juicio sumario, absolución y condena, movidos por el último resultado del último tuit o la última portada. No premiamos la constancia, premiamos la narrativa que más nos entretenga y convenga en ese momento. En este episodio no solo vamos a hablar de fútbol y de atletas, vamos a hablar de nosotros, de cómo miramos el deporte y de cómo el periodismo a veces alimenta ese tipo de narrativas. De cómo a veces ese es espejo que nos devuelve nuestra mejor cara. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. A unos días de que empiece la liga, la nueva temporada, quería sentarme y hablar con Guille Ray y con Rodra y tomarnos un chisporroteante Seagram's tónica en el hotel, un Seagram's veraniego, refrescante, para poder charlar sobre exclusivas, noticias que cambian trayectorias, viajes, periodismo deportivo y muchas historias más que tienen que ver con el deporte y con cómo lo vemos y consumimos y contamos. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, la verdad que se lo decía a Rodra que suena muy a futbolista y no quiero sonar a futbolista porque una vez me echaste la bronca tú en una gala de As por sonar a futbolista, pero es como un sueño esto. Me lo recomendó el podcast hace años Rodra, así que no puedo decir mucho más. Estamos hasta un poco nerviosos, o sea, nos tenías aquí antes de empezar como antes de un examen de mates concretamente, que era lo que más nervioso me ponía a mí, pero joder, una maravilla, un placer, te llevamos escuchando mucho tiempo. Yo te empecé a escuchar además en un hotel, cuando estaba de Erasmus, que tuve la carambola de acabar en un hotel. Bueno, esa historia me encanta. Que... Sí, es verdad, es buena historia. ¿Dónde estabas? En Nantes, en Francia estuve. Yo cogí residencia, no fui allá a un hotel, que esto suena siempre muy tal, pero... Te lo escuché en Saber y Empatar y que lo contabas con mucha gracia, que decías... Todo el mundo me estaba diciendo que me venía bien el Erasmus para espabilar y para buscarme la vida, y cogiste una residencia y estaba en obras y os mandaron a un hotel de 4 estrellas o algo así. O sea, increíble. O sea, yo además es la enseñanza que saqué. Digo, mira, voy aquí como a espabilarme un poco tal, y esto es un golpe de la vida, una enseñanza que te dice, mira, no hace falta que espabiles, o sea, te traemos aquí a un hotel. Y era una maravilla. Muy bien, ¿cómo estás, Rodra? Bueno, y sois periodistas deportivos los dos.
Guille Ray está en... ¿Guillermo o Guille? ¿Cómo te gusta más? Como tú quieras. Guillermo Ray está en The Athletic, bajo el paraguas del New York Times. Y Rodra, el nuevo fichaje de ESPN. Bajo el paraguas de Disney. Bajo el paraguas de Disney, efectivamente. Se me olvida a veces eso. Que ha tenido mucha influencia, además, últimamente en movimientos ahí en Estados Unidos. Y son dos sitios, pues, ¿cómo decirlos? Para los que nos gustan los deportes, dos sitiazos de los que poder estar colaborando, trabajando, incluso viendo desde dentro, ¿no? Así que, ¿cómo estáis en estos dos estas dos mecas del deporte? Pues felices, porque yo creo que si eres periodista y te gusta sobre todo la información, que es lo que más hacemos Rodri y yo, la libertad es clave. Y tener el espacio, tanto con los horarios, que por eso estamos también aquí, que igual si fuéramos una redacción no podríamos estar hoy aquí, y con las fuentes, o sea, creo que al final nos posibilita llegar a sitios que estando en una redacción no llegaríamos. Y en parte es porque al final son medios muy grandes que te dan mucha confianza, pienso yo, que eso es algo que te sorprende al principio, pero bueno, yo venía del AS y de la cadena SER, de estar en Londres también un poco solo, porque no hay redacción como tal en Londres de Prisa, y estaba un poco acostumbrado y tenía el miedo de me voy a unir a otra compañía, a otro medio de comunicación, y no voy a tener ese espacio donde me puedo desarrollar y he visto que puedo crecer, ¿no? Y también es eso, tener un gran medio que te apoye y luego grandes periodistas a tu alrededor, que es mucho más fácil contrastar y sacar las cosas. Muy contento, la verdad. Yo llevo un mes y medio justo y nada, pues es una pasada. Esto, o sea, me acuerdo además cuando me entrevistaron para antes de empezar, que me decían, ¿qué te parece a ti ESPN, no? Desde fuera, tal. Y os decía, joder, en plan, ESPN es como el Madrid, ¿no? También de los medios, sí, de lo grande que es, de tal. Y es que es así de grande, o sea, cada día te presentan a gente nueva que dices, ¿de dónde ha salido? Que o sea, hay un montonazo de trabajadores. Esto al final es una tele, lo más importante del medio. Y una tele es otra producción. Nosotros venimos de prensa escrita y entonces a mí me sigue sorprendiendo de toda la cantidad de operativa que tienen para montar las cosas, para hacer programas allí, acá. Y la verdad que muy bien, me lo estoy pasando muy bien. Estoy haciendo sobre todo programas en vídeo, en YouTube, y la verdad que muy contento. Pero ESPN, por ejemplo, también, aparte de una televisión, pues ha tenido grandes nombres periodistas, ¿no? Yo muchos de los que he crecido leyendo en baloncesto o en otras historias eran de ESPN todos, Bill Simmons, Zach Lowe, Ryan Russillo, Pablo Torre, todos, y grandes nombres y grandes periodistas. Sí, es un buen lugar en el que estar. Joder, hombre, allí en Estados Unidos, toda América Latina es número uno total. Es verdad que aquí en España no se conoce tanto. A mi abuela había que apuntarle cómo era. Mi abuela le preguntaba ESPN como suena, o colegas y tal. Claro, aquí pues la gente tiene mucho los medios de aquí de deporte, marcas, tal, relevo. Sí. Bueno, y claro, es que tú vienes justo de Relevo, que era un proyecto de Vocento que duró 3 años, ¿no? Y que era una gran idea, pero que por motivos... Bueno, no sé qué motivos. Yo tampoco. Así que nadie. Si no lo sabes tú. Al cabo de 3 años paró, ¿no? Y era también un buen lugar en el que descubrir periodistas, gente que trataba muy bien la información, otra forma de hacer las cosas, la verdad, era un proyecto divertido. Yo con Relevo la sensación que tengo es que era como la referencia, yo que sobre todo cubro el Madrid con Mario Cortegana, sí. Era la sensación de a ver qué sacan estos, a ver si nos podemos adelantar. Nosotros somos un medio internacional, somos solo 2 cubriendo al Madrid. En Relevo había un equipo Rodra estaba como liderando al final la sección del Madrid, pero había 5 o 6 que te daban información prácticamente todas las semanas y era como, vamos a intentar adelantarnos a Relevo. O sea, era para mí el medio de referencia en estos 2-3 años, pero creo que ha mejorado un poco la situación en Marca y As gracias a Relevo, en el sentido de que se han puesto un poco más las pilas, es la sensación que tengo yo. Pues puede ser. Sí, además, y los dos también ahí pasado por el AS, ¿no? Por la cantera del AS, donde yo colaboro ahí, mando una columna todas las semanas. Buenas columnas, a mí me gustan. Gracias, gracias.
y también pasasteis por ahí, así que Sí. ya tenéis Joder. una buena mochila de experiencias. Y nos conocimos en la universidad, él y yo. Ah, O ¿serio? sea, A que es verdad, raíz de sí. las, en realidad, y Sí. lo contamos abiertamente, ¿no? No Sí. pasa nada. Yo en la universidad tengo una imagen de Rodra que, curiosamente, él tenía la misma imagen de mí. Es que es que buena, era, es buena esto. básicamente en clase, yo creo que era una asignatura en concreto que era Nuevas Tecnologías de la Información, una cosa de periodismo. Rodra hacía Historia y Periodismo, y yo hacía Economía y Periodismo, pero nos mezclaban en alguna clase, porque si no, él tiene un año más, o sea que no podríamos coincidir. Tal. Y me acuerdo de que Rodra era el que se levantaba y le decía a la profesora, oye, me parece lo que estás Totalmente- contando es súper interesante. Y yo totalmente decía, qué falso, cretino. totalmente Te lo falso lo prometo que que dice. yo decía, y bueno, eso se acuerdan mis compañeros más cercanos de la uni, se acuerdan de Rodra también por eso, y que yo en un momento dado dije, no sé por qué, por su manera diferente de hacer las cosas, me acuerdo andando por el aulario, o sea, un cuadrado literalmente, de decir, este tío tiene algo diferente, el valor diferente de alguien, o sea, Con alguien personalidad. original. Y él ya había estado, por cierto, de prácticas en el AS, que a mí no me dejaban entrar en la uni desde el principio, yo intentaba entrar desde el principio en el AS, a trabajar formalmente, vamos a Sí. decir. Y entonces le dije, joder, has trabajado en el AS, tenemos que ser amigos, pero yo era muy del AS, y así empezó un poco la relación. Y ahora llega mi versión. O sea, es que es buena, porque es verdad, es que en esa clase que Sí, en esa clase. se fraguó todo ahí. Y era yo con mis colegas, que nosotros siempre nos sentábamos en la mesa de atrás, en la última fila, y Guille dice que nos sentábamos adelante. en la primera Eso me fila. parece increíble. O sea, ahí está la mayor ¿No falsedad. ves? Por de eso hay que todas. contrastar las fuentes, Eso porque es que... es buena esa. Pero yo me acuerdo que Guille había días que quedaba un minuto para el final de la clase y levantaba la mano. Y decíamos, ¿pero qué haces, tío? Que ya acaba la clase y no levantes la mano, que nos quedamos más. Y no aguantamos por eso. Y decíamos, ¿este tío qué hace tal? Y es verdad que luego hubo ese acercamiento y muy guay. O sea, y nos hicimos colegas de ahí. Se acercó a la última fila donde estabais ahí fumando, ¿no? Haciendo Los caballitos a la partiamos moto, de ¿no? Los risa ahí. malotes. Qué grande. Pero sí fue curioso ahí cómo nos conocimos. Y luego ya en el AS que coincidimos algo. Sí. Y muy guay, la verdad. Y desde ahí que eso ya serán, bueno, claro, desde los últimos años de la uni, que tampoco éramos, no llegamos a ser amigos en la uni, yo creo, ¿no? Fue un poco ahí en... Que sois muy jóvenes, En sois el del epílogo. 97 o del 90. Rodra es del 97 y yo del sí. 98. Entonces, estamos hablando del último año de la uni o de los dos últimos, 2018, 2019. Pasa es que ya estábamos intentando hacer mil cosas en el AS. Yo me acuerdo de Rodra precisamente haciendo un podcast, que ahí sí que alguna Joder, vez... yo ahí propuse un podcast, tío. Escribí ahí Ya al estaba. director, le mandé un correo. No, eso fue ya más cuando llegó el COVID y tal. Pero le escribí un correo a Vicente poniéndole que pues se me había ocurrido una idea para hacer un podcast y me derivó a Machicado. Me derivó a Machicado, sí. Increíble Sí, este cameo de Machicado ahora mismo, que le veo Sí. como con él el viernes. Justo. Muy amigo, Sí, muy sí. buen amigo. Y de hecho te diría que lo que te sorprende Machicado, a mí me lo presentó hace años Alfredo Relaño, que dicen, te voy a traer a uno de las que se encarga de los podcasts, te esperas a una persona, yo que sé, un veterano, y aparece un chaval que no dejaba de ser un chaval Más tenía pequeño mucho- que nosotros. Sí, 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 sí. pero es verdad que Pero luego parece es un nuestro veterano. padre, o Es sea. verdad, además se llama Sí. vuestro podcast veterano, me ha salido inconscientemente, pero claro, estaba... No, el podcast de Pepe Brasil. Ah, de Pepe Brasil. Mínimo Vale, veterano. Ya la has Vale, liado, vale. tío. Ya la has liado, tío. Increíble. Sí, No, pero... Sí. Pero Machicado es estupendo. Sí. Y yo, ¿sabéis que grabé un podcast con Alfredo del Año y me lo cargué? No. El día que se retiró Cross, me acuerdo, Ostras. que yo le di la exclusiva, se había retirado Cross. Bueno, a Alfredo del Año, se lo podré contar siempre, pero sí. la exclusiva que lo leí en su periódico, Ostras. mientras estaba al lado con él. Sí. Y grabé, y no sé, es que esa época tenía la tarjeta de memoria de la mesa esta, que la que grabo, un poco fastidiada, y yo no lo sabía, y se me borró la conversación, desapareció. Te prometo que hablé con Alfredo como hace una semana y le digo, voy a este podcast y dice, pues yo creo que he ido a ese podcast y digo... Y yo pensé, ni de broma, porque es que no le he escuchado, pues al final sí. Tiene razón. Tenía tiene razón. Joder. Tiene razón, pero nunca salió esa conversación. Me dio pena. Pues tienes que traerle. Sí, tengo que retomarlo, sí. Y bueno, y los dos cubrís la información del Real Madrid y dais noticias sobre mi equipo. Entonces os sigo mucho también, por eso estoy al tanto de la información que sacáis, de las exclusivas, de las noticias que os tratáis de adelantar. ¿Cómo veis este momento de que es tan complicado que a la vez la información va tan rápido?
es todo... El tiempo parece que ya no existe y que luego aparte también hay un momento de bunkerización de los equipos. Todo es más difícil, ¿no? Es todo más hermético, los jugadores también, incluso a veces se saltan, ¿no? Puentean al periodista, ¿no? A veces es más comunicarle claramente. ¿Cómo vivís estos momentos y cómo lo hacéis? Es que es un punto de vista igual muy personal, pero evidentemente cuando hablamos del Madrid estamos hablando del club más difícil de cubrir en el mundo probablemente. O sea, es una cosa que... Una opinión compartida por corresponsales de otros clubes de la Premier con los que yo hablo diariamente o editores que están en Inglaterra o en Estados Unidos y saben perfectamente cuando cubres al Madrid la dificultad de cubrir al Madrid. Al final es el más seguido, por lo tanto es el más complicado de acceder a información. Lo de los tiempos que dices tú, yo creo que si, como es tan difícil alcanzar la información, llegar a la información, realmente... hay veces que tú tienes cosas que tardan meses en darse si no lo das tú. Quiero decir, si no lo tienes suficientemente contrastado, porque por lo menos en The Athletic nosotros antes de publicar tenemos que tener por lo menos 2 fuentes. O sea, 2 personas de 2 entornos distintos, imagínate, del club y del entorno del jugador, para sacar la noticia antes de hacerlo, ¿no? Y bueno, eso, tengo la sensación de que es tan difícil que hay veces que no sale la información directamente. Es cierto que en el momento en que, por ejemplo, Rodra saca una noticia, ahí sí que normalmente hay que volar, o sea, hay que intentar contrastarlo en el menor tiempo posible e intentar sacarlo rápido. Y de hecho yo creo que cuando sacas una exclusiva, el mayor reconocimiento es que el resto de compañeros también lo saquen. O sea, sentir que, joder, mira, ya me lo están sacando y es como una ola. O sea, literalmente es como una ola. Me acuerdo con el fichaje de Álvaro Carreras, que es uno de los fichajes que ha hecho el Real Madrid este verano. No era una exclusiva, pero era una cosa que no se había publicado en Twitter, que era que se iba a hacer oficial al día siguiente, era domingo. Lo saqué domingo por la noche y automáticamente a los 2 minutos sale Fabrizio Romano, sale Mateo Moretto, sale periodistas que son buenísimos, especializados en fichajes, sale hasta Josep Pedrerol. Entonces inicias como una ola y te das cuenta que todo el mundo está súper al tanto de eso y que ahí sí que hay que volar. Que con el fichaje de Carreras estamos en Cádiz de vacaciones y de repente desaparece Guille un rato. Claro, cuando desaparece Guille ya digo, este está ahí bicheando algo por ahí. Y estaba con el fichaje de Carreras que le estarían diciendo que ya se hacía por fin, claro, y tal. Y justo, tampoco fue para tanto porque al final lo dio Fabrizio, o sea, dio el acuerdo, vamos a decir la exclusiva del acuerdo, y entonces cuando lo da Fabrizio Romano, para quien no le conozca, es como la referencia del mundo de los fichajes junto a, para mí, David Ornstein, que es el de mi medio y que para mí es el que más prestigio tiene, pero bueno, Fabrizio es el más conocido y también es muy bueno. Y entonces cuando lo da Fabrizio ya dices, bueno, ya lo ha dado Fabrizio, es como casi un comunicado oficial, vamos a decir, el sentimiento que hay entre los periodistas, ¿no? Igual alguna vez no, pero en general sí. Entonces dije, pero bueno, hay que confirmarlo porque yo he estado muy, muy encima de esa noticia, llevaba semanas hablando de esto. Entonces, claro, veo lo de Fabrizio, estábamos en ¿qué discoteca? Claro, es que en Fifi. O sea, en Cádiz me refería, estamos en discoteca en Cádiz y de repente sí, me ha sorprendido tanta discreción. Sí. Y entonces desaparecí media hora hasta que tenía todos los checks y lo saqué. Y a raíz de eso ya me quedé un rato más, me quedé solo en una mesita y saqué lo de Hendrik, lo de que había tenido un setback. Sí. O sea, una recaída, un relapse. Sí. Y eso, la verdad que lo gracioso de viajar con nosotros es eso, de vez en cuando alguien desaparece y saca una noticia. Ah, pues está muy bien, está muy bien. Y por lo de Carreras también lo adelantó un tipo de Twitter, ¿no? También una cuenta del señor Naniño, ¿no? Naniño, sí, es verdad. O sea, inició todo respecto a Carreras, que mucha gente igual no le conoce. Tengo la sensación de estar hablando para gente que no sabe muchas cosas de fútbol, pero bueno, por contextualizar un poco, Naniño es una cuenta que es que ya el nombre, claro... La gente puede pensar que es el chaval, un meme. De hecho, pobre, sí, es un chico de Galicia. Al final hablamos con él de vez en cuando, porque él tiene además tiene información. Si es que luego es tan difícil conseguir información en Madrid que cuando alguien tú ves rápidamente quién tiene algo. Es que es muy difícil no verlo, porque... Y sacó que el Madrid estaba interesado. Fue el primero que adelantó el tema de Carreras. Qué bien, qué bien. Y, por ejemplo, esto que lo habéis mencionado, estos grandes ahora, que es nuevo esto, lo de los grandes nombres que dan fichajes, ¿no? Hablo de Fabrizio Romano y compañía, que son un poco unas figuras extrañas, ¿no? Porque son, como tú dices, una persona quizá ajena al periodismo, ¿no? En teoría, que da estas exclusivas como un poco hacía
hasta hace nada en la NBA Watch, que luego era Sam Charani ahora, ¿no? Que es una cosa rara, porque dices, ¿cómo conseguir tanta información de tantos equipos distintos? Se lo dan ya los clubes porque canalizar toda la información y cómo llega ahí a posicionarse en esa situación, ¿no? Depende de la situación, porque la información te llega de 1000 maneras, pero realmente, o sea, nosotros, Rodri y yo, que estamos en ese mundo, sí que podemos intuir muchas veces de dónde sale la información. O sea, que lo complicado no es acceder a la información ya a esas alturas, es estar cada 15 minutos pendiente de cada noticia. El tema es la constancia más que los contactos. Los contactos, en el fondo, una vez te metes en una espiral de información y conoces a un agente o conoces a un directivo de un club y le caes bien y sientes que tiene confianza en ti, es mucho más fácil acceder a la información de lo que se piensa. Lo que pasa es que luego la gracia de esta gente, sobre todo de Fabrizio, es que están todo el día, desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la mañana del día siguiente, están pendientes de la información, y eso es lo que poca gente hace y por eso destacan realmente. Pero eso es horrible, o sea, claro, hay que estar ahí Rodri y yo día. pues estamos en Fifi mientras tanto y de vez en cuando sacamos algo, ¿no? Yo lo pensaba el otro día y digo, joder, pero es que sacan tantos fichajes que ya no les debe hacer ilusión sacar los fichajes. No, claro, aparte, o sea, que hay un momento en el que ya no es... O sea, para mí tiene más gracia... Bueno, yo sí, para empezar en eso un poco... como Umbral, ¿no? Que presumía de no haber dado una noticia en su vida, ¿no? Que a veces me gusta más leer análisis o comentarios o una columna de opinión sobre algo. O sea, que las noticias en sí tal cual, me gustan mucho, pero tampoco es algo que esté tan pendiente de en qué momento se oficializa o no, o sea, el de... Yo, por ejemplo, yo nunca he querido trabajar de esto. Ya, sí, alguna te lo he escuchado. Bueno, periodista, a ver, sí que es... O sea, yo lo que quería era trabajar en el fútbol, era mi sueño, digo, ya que no voy a ser futbolista, al menos estar cerca. Y bueno, por eso hice la carrera. Y bueno, fue primero conocer a Cortegana, que es un poco el que me descubrió este camino de poder trabajar ahí cerca del Madrid, de poder seguir al Madrid. Y luego ha sido todo gracias a Relevo, que ahí me han enseñado un trabajo. O sea, me han descubierto un trabajo. Un oficio, unos protocolos. Eso es, me han descubierto un trabajo y que luego pues lo vives y es muy divertido. Yo me lo paso muy bien. Pero yo no he tenido jamás la vocación de querer dar noticias y tal. Y, o sea, pero esto en plan, no, yo escribía siempre. Y de hecho un poco me abrí paso escribiendo. Sí. Hacía ahí unas columnitas del Madrid. Sí, tal. No, te he leído en Twitter. Y yo fue eso. Y bueno, ahora he descubierto esto y al final... pues para mí es que es como hacer colegas esto. Sí, entonces haces colegas y te van contando de un lado de otro y luego ya tienes el procedimiento que es de contrastarlo, que claro, no puedes ir metiendo gambas por ahí porque dices, ostras, esto no. Pero claro, a mí al principio mis jefes de Reloj me decían, es que no te tomas demasiado en serio tú esto, en plan de la noticia. Pero a ver, si es que son noticias de fútbol, en plan. Claro, o sea, también, en plan, ¿cómo te lo vas a tomar muy en serio? O sea, que no estás así haciendo... O sea, no es un trabajo... Que digas, mi padre me dice muchas veces, me dice, pero tío, ¿tú qué trabajo tienes? O sea, pero si estás aquí viendo en Madrid y tal, hablando, contando el fichaje de no sé quién. Entonces, yo también me lo tomaba pues como eso, como algo, joder, que creo que es el tiempo también de ocio de la gente que te lee y tal, pues también es pasárselo bien. Y luego lo que comentabas de primeras con el tema de la información y en los tiempos que corren y tal, yo lo que sí que creo es que se hace mucho periodismo para periodistas. O sea, en esto que te hablamos ahora de exclusivas y tal, la gente normal dice, una exclusiva, a mí qué me importa. O sea, la gente le llega ya cuando ha salido por 4 lados y ¿qué tal? Entonces, nosotros sí que nos fijamos mucho pues en los Fabricio, ¡guau, ha sacado esto tal! ¡Guau, qué grande! Este tío ha destapado esto. Es muy para periodistas porque al final... Ahora lo estoy viendo en ESPN, que yo creo que ellos lo tienen muy claro y creo que es hacia dónde va todo, que es al vídeo. Además esto es una tele. Aquí les importa pues que tú comentes la noticia, en plan que la des tú el primero, oye, genial, pero lo importante es que tú tengas tu opinión sobre lo que ha ocurrido. Pues y fíjate, estoy de acuerdo en parte, o sea, creo que sobre todo siendo un periodista joven, al final la opinión creo que nace también de las experiencias que has tenido y de la información a la que tienes acceso. O sea, lo que da valía a una opinión es estar bien informado también. Y yo sentía, aparte de... Yo igual, o sea, yo no he soñado con dar noticias como estamos dando ahora, simplemente quería ser periodista desde pequeño. El tema es que nos introdujo un poco en el mundo de la información Cortegana, es cierto. O sea, él es el que empezó un poco esto.
Y luego creo que es algo que te va picando y que es algo que te gusta y te atrae. Tiene un poder de atracción brutal la información. Te lo digo, o sea, es de las pocas cosas que a mí por la mañana, estando en mi casa un martes, estoy escribiendo algo, a las 10:30 doy algo y estoy dando de verdad botes de alegría, porque es la alegría de darlo y saber que eso tiene un impacto, y eso yo creo que pocas veces lo he sentido en otras cosas. Entonces, bueno, tiene eso que te atrae. Y luego, por otro lado, creo que, no lo digo por ti porque te leo todas las columnas, pero creo que la opinión está a veces sobrevalorada, en el sentido de que... Totalmente. Pullita te está metiendo. No, en el sentido de que al final el periodismo, para mí, el valor añadido del periodismo, evidentemente la opinión tiene un valor añadido grande y cambia muchas cosas, pero la información en sí es lo primero que cambia todo. Toda la vida el periodismo ha sido lo que mueve la aguja, de hecho, ha sido el periodismo de investigación, la exclusiva, el adelantarte. O sea, el valor añadido es para mí el valor añadido... Es lo que te hace diferente también. Sí, el valor añadido, igual esto es cuestionable, pero el primer valor añadido es la información, la exclusiva. Lo que da luego pie a opiniones, da luego pie a análisis, ¿no? Entonces, pues eso, de hecho yo en Twitter intento no opinar prácticamente de nada y cada vez me da más reparo opinar. Sí. Hay veces que los clubes y los propios agentes, si nos pasa a nosotros realmente, hay veces que nos llega un mensaje y nos llega porque interesa que llegue, pero esto pasa hasta en el Real Madrid, quiero decir. Claro, eso es el timing de las cosas. Pero efectivamente pasa más con Fabrizio, porque Fabrizio tiene una cuenta, por ejemplo, creo que son, no me quiero equivocar, pero son más de 30 millones de seguidores en Twitter, entonces tiene más impacto que lo de Fabrizio que la cuenta principal del club. Sí. Entonces por eso también... Y ya es más conocido un futbolista casi para muchos, es más conocido un futbolista. Estuvo, ¿cuándo fue? Me lo encontré en el Bernabéu y la gente se hacía fotos con él como si fuera Mickey Mouse o Mbappé, ¿no? Era una cosa que yo no sé ni quién era. No, para mí es un avatar, nunca he ampliado la foto. Y la gente alucinando, está Fabrizio Romano aquí, pero que ya es como estas cosas que ya orbitan alrededor del fútbol ya, como que es increíble esto, Y bueno, entonces, esto que habláis vosotros del cubrir toda la información del Real Madrid, os quiero preguntar, ahora que va a volver la Liga, ¿cómo veis al Madrid? ¿Qué creéis que va a ocurrir? ¿Cuáles son vuestras primeras vibras con este cambio de equipo, de asuntos internos? A ti te he visto que han cambiado hasta la nutricionista del Madrid. Sí. Yo estoy... Eso es un tema tabú, has tocado un tema tabú, pero bueno. Yo estoy muy ilusionado. Además creo que el Madrid se mueve por este tipo de cosas, que llega tras una temporada horrible, le toca demostrar, han cambiado muchísimo dentro, como tú dices, sobre todo el entrenador, que es el cambio principal. Además, Xavi tiene una energía especial y transmite mucho. Y por eso yo confío mucho en el Madrid. Además me gusta que no le den de favorito, que ahora todo el mundo está con el Barça, ¿qué tal? A mí me encanta que el Madrid llegue por detrás y vuelvan a ganar la Liga, vuelvan a ganar títulos. Entonces yo creo que es una temporada muy ilusionante. Sobre todo ya por cualquier cambio ya genera una ilusión. Y luego hay un jugador que yo creo que, para la gente que no le gusta el fútbol, que vean a este chico, o sea, gente que no esté conectado con el Madrid. Este año se va a ver mucho a Arda Güler. Y Arda Güler es un jugador para verle y para disfrutarle. Nos lo han dejado en pinceladitas estos 2 primeros años, como si fuera ahí una colonia pequeñita de Arda Güler. Y ahora ya le vamos a tener a mansalva. Entonces, creo que va a ser al menos divertido y entretenido ver al Madrid. Y luego creo que Mbappé con el 10 este año, segunda temporada, bien adaptado ya. Creo que puede ser ahí el hombre clave para los títulos. O sea, Mbappé tiene que ser el hombre clave para los títulos y Arda, pues para que el equipo juegue mejor, que llegamos unas temporadas también, incluso el Madrid ganando, pero el Madrid jugando bastante mal. Entonces, creo que es una temporada ilusionante. Sobre esto, 2 cosas. Una, estoy de acuerdo con lo de Arda Güler, que yo creo que es muy ilusionante. Además, hay una cosa ahí curiosa que yo creo que va a hacer también, de algún modo, que Tchouaméni brille más. Y va a ser una especie de sociedad de estas, una especie de simbiosis como inesperada, ¿no? Como cuando un elefante y un pajarito son fundamentales uno para el otro, ¿no? En el reino animal, ¿no? Pues Tchouaméni y Arda Güler, que son jugadores que a priori no tienen nada que ver o que son muy diferentes, yo creo que se van a beneficiar muy bien uno del otro, porque Tchouaméni va a jugar un poco más atrás, ¿no? Un poco más incrustado a la defensa. Yo creo que con eso a lo mejor a veces jugando con 5 y todo esto más, un poco más
y que le va a venir muy bien a Arda Güler tener ese escudero ahí. Yo creo que Arda Güler va a moverse un poco más desde la base de la jugada, pero que va a llegar al área y va a ser divertido de ver, yo creo. Tchouaméni, que ha sacado el nombre, Tchouaméni es muy Hotel Jorge Juan. Sí. Es de los jugadores que te cuentan con pianista. un perfil más, toca el piano. Bueno, tiene un podcast, de hecho. Súper Tiene un culto el tipo, de una familia muy bien ahí en Francia. La madre era profesora, por cierto, de español. Creo que lo ¿Sí? dijo una vez en Zona y el Mixta, padre, pero de y conocer el a la padre es familia, empresario y bastante potente allí. Sí. Y te cuentan desde el club y gente del fútbol que Sí, es tiene el cabeza. tipo espectacular. O sea, que es de los futbolistas menos futbolistas que hay por ahí. Y Tchouaméni, yo me alegro especialmente porque le hemos dado mucha caña. Sí, lo ha Sí, pasado mal. yo el primero, ¿eh? A mí, pero porque a veces se confunde, es una cosa que odio en el periodismo o en cuando opinas de fútbol, ¿no? Que se confunde la crítica con que no te gusta o que no le defiendas, ¿no? O sea, es decir, yo he criticado bastante a Tchouaméni en las columnas que hago en el AS o en el ABC, pero porque tengo mucha confianza en él. Entonces, quiero que juegue mejor y no me vale saber que es bueno o que es un jugador útil. Quiero que lo demuestre en el campo y muchas veces no ha podido. Ha estado muy bloqueado, ha estado con un nivel muy inferior al que creo que tiene, que no le han beneficiado muchas cosas a su alrededor, en el campo, en el 11 y demás. Sí. Pero creo que tiene que dar 2 pasos adelante. Sí, ha estado expuesto y al final, o sea, expuesto porque no tenía una red de mediocampistas, porque Fede Valverde, que es su mayor escudero probablemente a nivel defensivo, pues estaba de lateral derecho Sí. en la mayoría de los partidos grandes la temporada pasada. Yo me acuerdo de hablar con gente de su entorno hace 6 meses realmente y estaban muy preocupados porque veían que hasta gente del club estaba Dudando dejando de él. caer que Ya. era transferible y querían saber de dónde salía la información. Y hubo un momento que yo creo fue el punto de inflexión, un partido contra el Celta de Vigo en Copa del Rey, o sea, un partido que francamente tampoco era tan trascendental y la gente se le echó encima. Y a raíz de eso yo creo que también los pitos le ayudaron a cambiar de dinámica. O sea, me sorprendió la mentalidad. Pensaba que se iba a venir todavía más abajo y se recuperó. Y de hecho ahora yo creo que los últimos meses ha sido los mejores de la, Ha estado de la muy bien, plantilla. pero que tuvo un momento eso, que no se atrevía a dar un pase más de 2 metros, que era todo muy minimizar cualquier tipo de riesgo, y eso en el Bernabéu no gusta nada. Y no lo digo como que el Bernabéu tenga razón, que muchas veces no la tiene, pero no se complicó mucho su paso por De el hecho, Madrid. luego hay cosas elementos de análisis que a la gente se les escapa. O sea, por ejemplo, con Tchouaméni. Tchouaméni tenía un problema en los metatarsos, ¿no? Del pie, que ha estado con eso 1 año y medio y eso, vale, ellos siguen jugando porque son futbolistas de élite, pero es que eso te limita muchísimo el rendimiento. Y claro, la gente a la hora de juzgar a un A futbolista... llorar a la llorería. No, yo lo digo porque es verdad que luego, si pusiéramos todo en una balanza, efectivamente pues se merecía las críticas. Yo no digo que no a nivel deportivo, pero luego igual la crítica no sería la misma o no sería la misma forma de... Evidentemente la gente no se dedica a opinar. La gente puede opinar como quiera con los argumentos que tiene, ¿no? Pero que en el Madrid las cosas van tan rápido que a veces te complicas tu paso por ahí y sin que te des cuenta estás fuera y no has podido demostrar tu valía precisamente por eso, por elementos que a lo mejor la gente no conoce. Te tiene que dar mucha frustración. De hecho, para mí es una de las cosas que tiene ahora Xabi Alonso por delante, que creo que muchos entrenadores del Madrid han empezado y no han podido usar los jugadores que ellos querían o el sistema que ellos querían. Han tenido que cambiar, que traicionarse un poco para intentar, y cuando se han querido dar cuenta están fuera. Te hablo de Lopetegui, te hablo de Rafa Benítez, te hablo de entrenadores que yo creo que son correctos y que por cuestiones de la vida se te complica un poco y el Madrid no espera a nadie. Entonces... A ver, yo creo que lo que nos ha enseñado Ancelotti de todas formas, y la fórmula del éxito para Ancelotti era ser pragmático, o sea, no tener, es imposible en el Real Madrid gustar a todo el mundo o imponer un estilo. O sea, creo que al final manda a los futbolistas, sobre todo en el Madrid. Otra cosa es que le des estructura al equipo. De hecho, le faltaba, yo creo, estructura el año pasado y también por eso, más allá de las lesiones que eran continuas, te daba la sensación de que había cosas por trabajar. De hecho, fíjate, el cuerpo técnico de Ancelotti en verdad era
muy honesto, porque decía, necesitamos más gente en trabajo táctico, algún miembro más. Intentaron reclutar a un chico de Inglaterra, luego no salió, porque también ya se veía que la etapa de Ancelotti estaba por acabar y tampoco el club, yo le veía al club por la labor de facilitar eso, pero creo que es una cosa que puede cambiar con Xavi. Luego vamos a ver, porque el fútbol es tan caprichoso que puedes trabajar, incluir a 3 miembros más de staff, tener a 4 jugadores más, 3 defensas más, que es lo que necesita el Madrid, que no salgan las cosas. De hecho, por gente dentro, faltan cosas por hacer. O sea, en cuanto a planificación de plantilla, siempre hay que mejorar, ¿no? Siempre se puede mejorar. Y existe ese conflicto, que no es conflicto, pero es que es natural entre el cuerpo técnico y la directiva, de siempre necesitamos más fichajes, y la directiva dice, no, ya basta con lo que tenemos, ¿no? Un poco. Era un maestro Ancelotti. Yo esto lo recomiendo igual a la gente que digan, buah, a mí me da igual el fútbol, qué pereza. Estar en una rueda de prensa de Ancelotti, cómo capeaba, cómo nos toreaba a los periodistas, con una elegancia, con una gracia especial, que eso es que no lo va a hacer otro. Y mira Xavi, lo elegante que es, lo que mola, lo que transmite. Yo le conocí ahí en Leverkusen y es una pasada la energía, ¿no? O sea, le ves tal, además él muy elegante también. Pero Ancelotti era esa, es que, ¿cómo explicarlo, no? Saber estar también, porque hay veces que los entrenadores pierden los papeles, no sabías nunca si te estaba diciendo la verdad o no. Que yo creo que pocas veces, porque tío es muy listo y en el Madrid tienes que saber muy bien camuflar la realidad, porque tú al final, Ancelotti sobre todo ha sido un portavoz del Madrid en este tiempo, era el Real Madrid además que lleva unos años en guerra con todo, muchas causas justas, otras yo creo que se pasan un poco, pero quijotescas muchas de ellas que se ven. Eso es, en plan, que es el Madrid contra todo, y Ancelotti era el único que salía ahí a hablar, y el tío, o sea, espectacular. Entonces lo recomiendo ahí a la gente. Le cambió el tono, fíjate. O sea, es verdad, el último año le vimos un poco más arisco, enfadado, más arisco, y también adoptando, como yo creo que él se siente muy integrado y se ha sentido muy partícipe al final del día a día del club. Le veías cambiando el tono y te empezaba a sonar como algún directivo con el que hablas y dices... en la directiva te lo decían en la directiva, que le consideraban uno más de la directiva. Claro. O sea, él compartía esa sintonía con ellos y luego aparte que lo decían, ¿no? Dice, joder, Xavi Ancelotti, si es que no nos pide nada, en plan, el tío aquí, o sea, es una maravilla, o sea, se adapta a todo. Sí, al final lo entiendo. Demasiado, por eso al final para mí le estuvieron muy mal con él, dejándole una temporada sin refuerzos en la defensa, que lo pedía a gritos, no sé, él como no se impuso un poco más, de hecho. Yo también lo he pensado, digo, en Madrid, que es que tiene esas cosas, el verano en el que se va Benzema, no tienes delantero, no tienes número 9 en plantilla, se hablaba de Harry Kane y decían que Florentino que no le quería tal. Acabas fichando a Joselu, que la gente dice de primera estar, fichas a Joselu y te gana la eliminatoria de Champions ante Harry Kane, y Joselu era Harry Kane en esa eliminatoria. Entonces dices, el Madrid, ¿para qué le vas a pedir si es que te transforma en cualquier cosa? Pero uno tiene que saber qué golpes se pueden repetir muchas veces de forma sucesiva y que no. Te quiero decir, hay que ser exigente con uno mismo y autocrítico. Y esa temporada que gana el Madrid la Copa Europa es para mí una obra de arte de Ancelotti por cómo posiciona a Bellingham y todo eso. Pero luego, el año siguiente, si tú tiras de lo mismo, pero se te va Nacho encima, con las mismas defensas que estaban ya fundidos, pones a Militao por encima de lo que recomendaría cualquier, no te digo ya médico, cualquier persona con 2 dedos de frente, porque ha venido una lesión, pues todo se va acumulando, todas las desgracias, y al final... Sobre todo, no entiendo por qué, si el Mundial de Clubes se le daba tanta importancia, ¿por qué no te refuerzas no este verano, sino hace un verano que para mí tiene el sentido de decir, oye, esto a ganar eso creo que tiene un aliciente económico importante, pero vamos a empezar a reforzarnos desde ya, ¿no? Sí, o sea, a veces a la hora de analizar esto también hay temas que se nos escapan. Evidentemente aquí... Como los metatarsos de No, quiero decir, lo primero que piensas es, joder, pues no apostaban por Ancelotti, pero también puede tener que ver con problemas de liquidez del club en ese momento, y que tienen que esperar un año porque saben que van a ingresar mucho en el Mundial de Clubes, porque han recibido más de 80 millones de euros por 3 semanas de campeonato. O sea, esas cosas se tienen en cuenta, y el Madrid genera mucho dinero, pero a la vez gasta mucho. Entonces, la operativa del club no le permite tener tanta liquidez como pensamos, y muchas veces cuando pide la gente fichajes es precisamente por eso, porque no puede fichar. Es un tema de tiempos. Ahora, afortunadamente, se ha invertido casi 200 millones de euros en 4 fichajes. A raíz también del Mundial de Clubes, bueno, el estadio ya empieza a tener una operativa normal, empiezan a ingresar... Bueno, normal.
Bueno, ahí puedo decir algo. Tú estabas buscando antes una exclusiva, pero yo creo que lo del estadio, lo del ruido se va a solventar en breve. O sea, creo que al final el Madrid va a poder organizar conciertos y vete tú a saber... Van a cantar más bajito los artistas. No, de hecho lo voy a contar porque no me han dejado contarlo y me da igual contarlo abiertamente. Tiene exclusiva aquí en Hotel Jorge Juan. Que Madrid... tiemble Fabricio. de estadio no ha dado nada de momento. Pero... El tema de la normativa, te la voy a ventilar, claro. tío. Se la voy a ventilar. Pero es que no no tiene que ver con la regulación, tiene que ver con que el estadio lo querían insonorizar. De hecho, yo creo que tú habías dado algo de que era un estudio de arquitectura inglés que quería que... No sé si era una cúpula... Otra cubierta una más. Cubierta, vale, pues eso... por encima de la cubierta retráctil, otra retráctil, ¿no? Claro, según tengo entendido yo, no va a ser así. Pero ya te digo, hay optimismo y de hecho en las últimas cuentas, vamos, hay un documento que nos han enviado en el Madrid que es como las cuentas abreviadas. Tú además conocías bien el tema de las cuentas, has estado en esto, ¿no? En el tema de auditoría, consultoría. Sí. Claro. Bueno, pues... Y soy compromisario, cuidado. Pues mira, entonces tienes yo conocimiento pleno de esto. La has liado aquí, tío. Pues salía una mención, un apéndice que no me parecía casualidad sobre el tema del estadio y que esperaban que se fuera a resolver en poco tiempo, y tengo la sensación de que es una cosa que se va a porque es que les interesa, evidentemente, si no el estadio no tiene sentido. Es un poco... Se ha complicado el asunto. Yo creo que va a ir... O sea, van a hacer todas las pruebas que quieran. Sí. Yo creo que esto va a un tema político que les interesa a los políticos y a la ciudad. Les interesa que en el Bernabéu haya conciertos y haya eventos. También hay que cuidar a los vecinos, que hay una protesta ahí que está siendo inquebrantable para el Madrid. Yo creo que van a llegar a un acuerdo de, pues si el Madrid quiere hacer 25 fechas al año, harán 12, pero que regularán así, 12 fechas tal, y listo. Pues harán menos conciertos, menos tal, pero acabará siendo así. A mí lo que me sorprende es que sorprenda, ¿no? O sea, te voy a decir que a lo mejor en el Madrid esperaran otra cosa, ¿no? De decir, a ver, es que queréis hacer algo muy ambicioso en una ciudad, en el centro de una ciudad, con un montón de vecinos que además son vecinos muchas veces pues gente con bastante o poder o con información buena o que maneja o que te van a dar guerra y que no vas a poder hacer todo lo que quieres de llenar el Bernabéu con, además eso, gente de conciertos que pues que están en otro con las pruebas de sonido antes, el no sé qué, los fans fuera todos los días. Me refiero que eso hay que... Esto lo cuentan en el club también, que hubo un debate muy grande sobre llevarse el Bernabéu a Valdebebas, por ejemplo. Bueno, es que yo creo que esto de querer transformar un estadio, cambiarlo, remozarlo, cambiar la estructura, no sé qué, y tal, al final es más fácil y casi mejor llevártelo fuera, que a mí me hubiera horrorizado que se lo llevaran fuera. Pero creo que desde dentro deben estar pensando, para todo este follón quizá era mejor haber empezado desde fuera, como va a hacer el Nápoles, porque en Nápoles, por ejemplo, dicen que han hecho pruebas, estudios, no sé qué, y dicen, mira, es imposible que aquí se pueda hacer otro estadio sobre este. Entonces, creo que esto es la única vez que lo han hecho. O sea, esto es un caso único, lo del Bernabéu. Pero el Barça lo va a hacer ahora también. Pero de otra manera, quiero decir, nunca en un estadio se han intentado tantas cosas. De hecho, están un poco orgullosos de eso, de que probablemente luego sean pioneros y sean considerados pioneros. Por ejemplo, con el tema de la cubierta retráctil, eso sí que hay estadios en Estados Unidos sobre todo que se hace, ¿no? Pero el césped retráctil es una solución que, como no se podía hacer con una superficie única y hay que dividirla en 5 y luego apilarla y tal, eso es algo que se lo ha inventado sobre la marcha el que estaba haciendo el estadio, aparte de Florentino, que lo dijo en la junta de compromisarios, dijo, es idea mía tal. Bueno, es una idea que ha surgido con este proyecto y que ahora probablemente vayan a implantar otros clubes y otros estadios. Me decían a mí en un equipo de arquitectos que ha trabajado en esto, pues en Arabia Saudí, y que es una cosa que ha hecho el Madrid primero. Yo echo menos a Paul Burgues, que era el jardinero del Madrid. Ahora el césped está mucho peor. Lo pintan de verde, no sé qué, hacen estas cosas. Oye, una pregunta para Javier. ¿Qué estadio prefiere, el de antes o el de ahora, del Bernabéu? Yo, claramente el de antes. No tengo ningún problema en decirlo, vamos.
muchísimo más. Sí. Pero creo que también ahí hay un factor sentimental o personal y que no dudo que la operación del nuevo Bernabéu pueda llegar a tener un impacto muy importante y que es un movimiento que Madrid tenía que hacer de alguna manera y que no existe la solución perfecta, eso estoy de acuerdo. Creo que hay que ser también autocríticos y creo que ha habido puntos claramente de mejora o que han sorprendido al propio Madrid, ¿no? Y hay que también no pasa nada por decirlo y ya está. Sí. Y luego hablando de esto, antes hablando del Madrid, ¿no? De 2 puntos. Uno era lo de Arda Güler y Tchouaméni y otro era Mbappé. Mbappé, ¿os ha gustado la temporada pasada de Mbappé o no? Yo soy muy papista en el sentido de que me gustaba mucho Cristiano y todo lo que hacía Cristiano me parecía bien, y con Mbappé me pasa igual. O sea, creo que al final un jugador que te garantiza en su primera temporada, estando por debajo de las expectativas, vamos a decir, te garantiza 40 goles o más de 40 goles, me parece un jugador que no se puede discutir. Es decir, creo que, de hecho, vamos a volver a lo mismo. En el cuerpo técnico de Ancelotti decían, desde antes de que llegara Mbappé, estamos preocupados porque vemos cómo juega en el Paris Saint-Germain y le falta implicación, va a ser un problema a nivel defensivo. La bronca esa de Luis Enrique, ¿no? De que le pues sí, no sé si no creo que lo vieran en ese momento, pero, o sea, el documental, quiero decir, de Movistar, que está bastante bien, pero ellos ya lo veían en los partidos, ¿no? Que analizaban. Entonces me sorprendía. Digo, joder, te traen a probablemente el mejor jugador del mundo, uno de los mejores, y ya estás preocupado de algo. Me llamó la atención, ¿no? Y durante toda la temporada ha habido quejas de esto, es que Mbappé, es que Vinicius, es que les falta trabajo sin balón, ¿no? Sí. Intensidad, un poco de actitud también. Pero realmente, si lo piensas, si tiene una buena estructura el Madrid, Mbappé debería ser el hombre libre y estar, como estaba en su día Cristiano, simplemente apuntándose a los goles. O sea, el resto de cosas, si hay buena estructura detrás, no tiene por qué ser responsabilidad de Mbappé. No digo que no tenga que tener un cierto nivel defensivo, ¿no? No puede estar, tampoco es fútbol de élite, pero creo que a veces se le ha cuestionado de más, cuando todo el mundo sabe que si le das 10 partidos, en 8 te va a hacer un gol. Yo soy muy fan de Mbappé y no me gustan los madridistas que le meten caña porque me parece una pasada. Creo que además él tenía que acabar en el Madrid. Creo que además toda su telenovela de si fichaba, de si no, que a la gente le acabó poniendo muy nervioso, pero para nosotros fue muy divertido. Sí, bueno, todo este caso... Cuéntale lo de Algarve. Joder, Es que es clave. Estuvimos en Algarve nosotros cuando parecía que iba a venir... esta fue buena, claro. Sí, esta es buena. Parecía que era el verano, que era el anterior al que vino, que se podía calentar todo para que viniese al Madrid. Cuando renovó por sorpresa con el PSG, no, eso fue cuando salió él manda un burofax o tal diciendo que no va a renovar. Yo me acuerdo ese día, y yo estaba, ese día había quedado con una chica, estaba con ella y de repente salta esto. Yo estaba con ella, en ese momento desapareció ya lo de que... O sea, estaba con ella, pero ya estaba con el teléfono. Y además me acuerdo cuando acabó de... Mbappé saboteó una posible... Y yo estaba claro ya todo el rato así. Digo, me acordaría este día siempre como lo de Mbappé en vez de haber quedado con la chica esta, no sé cuánto. Y me acuerdo. Y entonces, justo ahí me iban a mandar a Inglaterra a hacer un reportaje sobre Harry Kane, porque estaba sonando Kane. Era el verano este en el que se va Benzema. Sí. Y de repente saltaron Mbappé y le digo a mi jefe, oye, yo paso a ir a Inglaterra, me voy a Algarve, que voy a ver por Mbappé. Y bueno, llego ahí, que fuimos con Onrubia también, llegamos y en el estadio no nos había dicho nada. No nos dijimos nada de que íbamos a ir. O sea, estábamos yendo en plan incógnito. Y me acuerdo que llego yo en el taxi y veo con a Rodra. Bigote y con gabardina. No, es que es inconfundible. O sea, se pondría cualquier cosa y diría, este es Rodra. Y ya dijimos, venga, es como que asumes que tienes que... O sea, fue llegar al estadio y aparece un taxi y baja Guille. Ese estadio en el Algarve, tío. Que era un partido de Francia contra ¿qué selección era? Gibraltar, contra porque Gibraltar. No puede jugar en España, claro, Gibraltar. Vamos allí entonces al partido, entonces ahí luego en el estadio Guille desaparece antes del inicio del partido. Ahí digo, vale, otra vez. Vale, se ha desaparecido. A mí me mola que Guille vaya a los partidos porque el tío siempre va bicheando, entonces yo me espabilo más, que yo soy un poco más despistado y tal, yo me espabilo y digo, vale, si Guille está por ahí, hay algo que investigar por aquí, entonces ya le sigo la pista. Era un estadio pequeño, o sea que no era tan complicado acceder a los Acabamos colándonos en la zona VIP del estadio. El palco de honor.
y en el palco estaba la madre de Mbappé, Estaba Faiza, con la familia, y acabamos tomando fresas con chocolate con Faiza Con Lamari Faiza ahí, Lamari. y yo diciéndole, Faiza, yo claro, yo no dije que era periodista, diciéndole, oye, soy muy fan de Mbappé, soy del Madrid, por favor, Ella venid se a este reía, verano, se no sé reía qué". mucho. Se reía ella y me decía, no, París, 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 Es tal, verdad. me decía. Y me acuerdo, estuvo súper gracioso. Sí, Y entonces, por Mbappé también esa historia detrás, que la gente está como... En el Madrid llegó, pues mucha gente estaba molesta porque se pensaban, bueno, Sí, pensaban que había traicionado al Madrid, que no había querido venir el año este en el que parece que viene y luego les dice que no. Entonces, llega también a un Madrid ganador, llega él Claro. y deja de ganar el Madrid. Con Vini la conexión no es, o sea, no existe, ¿no? Pues es un poco problemática su relación sobre el campo. Entonces, claro, llega ahí en un contexto un poco tal, pero... No, a ver, para mí, en cuanto a... Lo ha hecho fenomenal en cuanto a... Para él mismo, ¿no? Para su gestión de el nuevo contrato, la renovación anterior y todo esto. Pero que en cuanto a... podríamos llamar sentido del momento, ha sido mejorable, ¿no? Porque él llega a un Madrid que gana un doblete, Liga, Copa Europa, jugando muy bien, se va del PSG, el PSG gana y arrasa, entonces tú quieras que no, eso a ti siendo el mejor jugador del mundo, que llegas a un equipo, juega fatal, y el que dejas gana todo por fin, sin ti, a ti como jugador franquicia estrella tal, te deja en una posición incómoda, sales en la foto ahí de alguna manera, y yo soy también, a mí me parece buenísimo, Sí. pero creo que su temporada no ha estado a la altura para mí. No, lo ha maquillado con muchos goles, quizá no los momentos más importantes para mí, pero creo, pero no quizá por culpa suya, sino creo que también era insostenible el esquema este que Ancelotti insistió mucho, ¿no? El de jugar por un tema de jerarquía con Vinicius, Mbappé, Rodrigo y Bellingham. Eso a mí me parece que no había por dónde Demasiado. cogerlo. Era, pero desde la jornada 1 lo fui comentando. Decía, es que esto no puede ser. No tiene estructura, no tiene... De hecho, iba a decir antes que había una corriente en el club de vamos a dejar a este tío de lado y vamos a ir a por Haaland. O sea, que se convierte en el jugador franquicia Haaland. Y ¿por qué no? Que no nos ha fallado. Pero al final, como en el tema del estadio y las grandes decisiones, toma la decisión Florentino, ¿no? Y Florentino está claro que la apuesta para él era Mbappé. Vamos a ver qué tal sale en el medio largo plazo, que es cuando realmente vamos a poder analizar bien la carrera de Mbappé en el Madrid. Pero de todas formas, eso, yo pienso que no lo ha hecho tan mal. Y me estaba acordando del partido contra el Manchester City. Es verdad que el Manchester City esta temporada no es lo que era. Claro, es que... Efectivamente, pero es la primera vez que veo al Madrid, de verdad, desde tiempos de Cristiano, con el Bayern de Múnich, aquella semifinal Sí. que ganan 0-4 en el Allianz, 2 goles de Cristiano estando tocado. Desde entonces no veo a un Madrid tan, no sé cómo decirlo, tan salvaje. Vamos, estaba apisonando al equipo de Guardiola. Y eso fue porque metió un hat-trick Kylian Mbappé. O sea, ahí sí que me di cuenta, digo, puede ser el factor decisivo, el jugador diferencial que se suele decir en fútbol. Sí que me ha parecido que alguna vez debería haber aparecido más, seguramente, esta temporada, pero... Aquí tenemos la tradición, como sabéis, del cuestionario Proust. ¿Os parece que os lance alguna pregunta a Rodra y a Guillermo Ray? Llevamos esperando este momento toda la vida, tío. Así que yo estoy muy nervioso ahora mismo, tío. Qué gran. ¿Cuál diríais que es vuestra idea de felicidad perfecta? Empiezo yo. Sí. A ver, yo aquí tengo hasta apuntes con esta pregunta. Claro, yo llevo preguntándomelo desde que te llevo escuchando y además llevo haciéndolo con mis colegas y con todo el mundo, haciéndoles la pregunta. Y yo es verdad que me encanta hacerlo, pero me pongo muy nervioso cuando me preguntan, en plan, no me mola. Pero bueno, yo tengo ahí varias ideas de felicidad perfecta. Una es que lo he hecho toda la vida, que es con mis padres. Al final del día, yo soy hijo único. Entonces yo me iba a su habitación cuando ellos ya se iban a la cama y entonces les contaba ahí pues cosas buenas o que me habían pasado o cosas tal. Y entonces era un momento muy ahí de familia, de estar ahí mi padre ya que estaba dormido, pero mi madre y yo hablando y nos partíamos de risa. Y para mí ese momento de
del final del día y llegas allá a su habitación y vamos, y partiéndonos de risa y... O sea, siempre lo voy a recordar como un momento, o sea, de felicidad perfecta, porque al final estás ahí con tus padres tal y muy guay. Y luego, otro momento de felicidad perfecta, cuando estás, por ejemplo, con la chica que te gusta y vais a dormir. O sea, eso me parece... Y llega y te mandan un mensaje de que Mbappé está mal. Ya, pues eso pasa mucho también, Sí, la sí. verdad, ¿eh? Pero ese momento en el que te metes en la cama y vas a dormir con la chica que te gusta me parece otro momento redondo, decir, o sea, ¿para qué más? O sea, felicidad total. Y luego, a mí que es un poco como yo también entiendo la vida y que me parece la felicidad, que es partirte de risa, tío. O sea, el estar partiéndote con tus colegas, tal o como sea, me parece, vamos, total. Y luego hay una que esto lo he leído, yo creo que fue en Vanity Fair, que hacen el cuestionario también escrito, y me pareció una respuesta top, súper gráfica de lo que es la felicidad perfecta también. Es uno que respondió, no sé quién fue, no me acuerdo, pero dijo que la idea de felicidad perfecta era la brisa. O sea, me parece... O sea, el momento en el que te da la brisa en la cara, además siempre la brisa perfecta. O sea, creo que eso es una imagen de felicidad perfecta gráfica top. Así que esos han sido mis apuntes de felicidad perfecta. Es Me un hombre gusta. feliz, ¿eh? Me gusta. Yo voy a decir dos. Uno que he escuchado en este podcast a Carlos Marañón y además lo recuerdo, no sé, me viene mucho a la cabeza, que es el de, por decirlo, no citar y luego no decir la frase, estar con su mujer en el coche, los niños detrás, simplemente tener la sensación de estar todos juntos, ¿no? Eso es una idea que dije yo, goals, en plan, es un objetivo en la vida, que de momento no tengo. Y el segundo también es un objetivo que está por cumplir también y es un paso previo, que es levantarte un día soleado por esta zona, además. Recoleto... Ay, no sé si... Sí, se llama Hotel Jorge Juan el podcast. Estaba pensando yo, como hablamos a veces con Iñaki y soltamos cosas que no se pueden soltar, bueno, por esta zona cerca de Retiro, levantarte, que haga sol, pegarte una ducha con una chica, o sea, estar recién levantado con una chica, salir... ¿Esto qué es, Guillermo, tío? ¿Pero esto qué es, tío? Todo tiene que ver con chicas aquí. ¿Esto qué da es, igual. tío? No, pero quiero decir, levantarte con una chica. Luego la ducha es opcional. La ducha es individual. Es individual. Depende del... Si llega una noticia en Mbappé, entonces ella primera, luego yo. Entonces, nada, con el pelo mojado, salir a la calle, un día soleado, sentarte en una terraza, ponerte las gafas de sol y ya está. Y en ese momento voy a decir, ya está, este es mi objetivo. La ducha es una idea de felicidad perfecta para mí. Fíjate, es una cosa... A veces yo aquí en el podcast, con la idea de felicidad perfecta, muchas veces a la gente le trato de decir que se busca yo busco cosas que estén en tu control un poco, o sea, que tú puedas acceder a ellas, que no dependas de grandes cosas de fuera, ¿no? Que esté al alcance de tu mano. Y para mí una ducha me parece la idea de felicidad perfecta muchas veces. El placer de una ducha, cómo te cambia el ánimo, que estás agobiado, te das una ducha y luego lo ves todo mejor, te pones ropa limpia y todo es salir a la calle de recién duchado con el pelo un poco mojado. Pero es la felicidad perfecta eso. ¿Cuál diríais que es vuestro mayor miedo? Yo estaba al paso de responderla, tío. O sea, no quiero porque digo, voy a gafar. En plan, si digo algo que me dé miedo va a pasar. Así que no quiero responder a esto. Como se dice ahora esto, ¿no? Lo de lo manifiestas, ¿no? No la sabía gente yo habla eso. lo de manifestar algo y que decirlo y tenerlo presente va a hacer que suceda luego, ¿no? Y soy cero supersticioso, cero. Sí. Pero esta pregunta, te diré, suprímela del cuestionario. Suprímela, en plan, no, o sea, joder, miedo, pues que te pasen cosas malas. Yo no quiero cosas malas, así que no. No me lo planteo nunca, pero como iba a responder después a otra pregunta, que es el miedo al miedo, o sea, el miedo a tener miedo. Sí. Esta se la tenías tú ya, No. No que nos me acaba de engaña, salir, no si nos es que no me engaña, acordaba de tío, esta no nos pregunta, me lo engaña, hubiera tío. pensado. No, estoy de acuerdo. Ese miedo preventivo que te hace no lanzarte a hacer las cosas o no atreverte a hacer las cosas o no querer estar con el easy, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera atrevido y me paralizó esta especie de muro invisible del miedo? ¿Un rasgo que no os guste de vosotros mismos? Pues mira, a mí yo creo que hay dos cosas que no me gustan de mí. La primera, que soy egoísta. O sea, esto además me doy cuenta cuando viajo con colegas.
A ver, claro, soy hijo único. Eso te iba a decir, entonces es que, joder, a ver, soy hijo único, pues bueno, pues tengo mis cositas al ser hijo único. Y una es eso, en plan, de egoísta, de que, claro, que pienso, creo, demasiado en mí, y en los viajes lo ves con tus colegas, y yo digo, joder, qué tío más majo es este, qué tío más tal, más generoso, cómo piensan los demás, tal. Y yo en los viajes, tío, voy a mi bola, me intento escaquear, y lo veo y digo, joder, me dejan en el suelo humano estos aquí y tal. Y luego otra cosa, que soy asquerosamente impuntual. O sea, Ya. es que, o sea, y es que mira que todos los años digo, venga, voy a dejar de ser impuntual. Nada, o sea, terrible. Entonces ya me caigo mal por seguir siéndolo y, no sé, o sea, en relevo, por ejemplo, es que he llegado tarde todos los días. Pero, claro, esto lo aprendí en Francia cuando estuve allí. Eso ya empieza a ser puntual, porque... Claro. Estoy ya Involuntariamente. reinventando el término. Pero, o sea, esto además, yo me quedé con una cosa, cuando estaba en Francia había una profesora que cuando llegabas tarde te hacía llegar a la clase, ponerte delante de todos y contar una historia de por qué habías llegado tarde. Sí. Esto además en otro idioma, delante de toda la gente, y decía que te la podías inventar. Entonces, claro, yo le pillé eso de decir, bueno, llego tarde, pero al menos llego contando algo divertido. Y entonces en relevo al menos... Creó por lo un que hacía- monstruo, ¿eh? Ya, No solamente voy a este, Claro. sino le voy a dar un incentivo de que cuente una historia delante de los compañeros. A Claro. un monstruo como este Tal cual. Y de entonces- la espontaneidad sí, sí. y de la... Entonces llegaba a relevo y entonces, claro, siempre, ha llegado tarde tal. Y le decía, Hugo, en plan, que Hugo ayer era el que estaba más encima de mí, Hugo Cerezo. Y decía, pero Hugo, no veas lo que te voy a contar. Y le llegaba con, me han contado esto de información, de tal, no sé cuántos. Entonces yo llegaba y también notaba que aunque llegara tarde y este se chinaba un poco, pero el tío en el fondo se estaba riendo. Y entonces me molaba, yo llegaba siempre ahí Ya. súper contento, tal, a veces llegaba hasta con música. Y entonces era pues también tal. Entonces intentaba decir, bueno, ya que llego tarde, pues al menos voy a llegar con un buen rollo que no veas. Pero me encantaría cambiar eso porque es llegar en desventaja, en realidad, llegar tarde a los sitios. Y lo sé, me sé toda la teoría, pero nada, terrible. Entonces, en eso me odio por eso. Yo lo he dicho antes, es más el miedo y además como periodista, o sea, no me considero una persona introvertida ni tímida, soy extrovertido al revés, pero cuanto más extrovertido eres, más discutes contigo mismo muchas situaciones que dices voy o no voy, voy o no voy. Y con el tema del periodismo muchas veces tienes que entrar a mucha gente desconocida o presentarte. Y al final la mejor decisión siempre es atreverte. O sea, en este caso lo que he aprendido y en estos años que llevo, no son muchos haciendo trabajo de campo, pero es que es la clave. O sea, en el momento en el que tú tienes esa soltura, Rodra, uno de sus grandes fuertes, lo veo como periodista, es la naturalidad, ¿no? En el momento en el que sabes entrar a una persona, tienes ganada a esa persona y probablemente sea una fuente en el futuro. Luego depende de muchas situaciones, pero es el primer paso para ser un buen periodista, tener esa espontaneidad. ¿Y un rasgo que no soportéis en los demás, en los otros? A mí no me mola la gente, en plan, intento pues no pasar demasiado tiempo con ellos. Los que no piense que tienen gracia. O sea, Ya. y se me junta también como que me puedan parecer pesados. O sea, no puedo. O sea, y también eso me tiene que hacer gracia. Además lo hablamos hace poco, que nos lo hizo Oli, una especie de cuestionario también. Y es eso, o sea, yo necesito tener a gente cerca que me mole mucho. Y si me parece que no tiene gracia y que me parece también pesado, sobre todo pesado, o sea, ser pesado, a lo mejor me está escuchando alguien y dice, joder, este tío es pesado. Y yo, no, por favor, no quiero parecer eso, lo odio. Pero Sí, sí. yo lo odio, o sea, alguien que me parezca Sí, lo pesado. de Michi Panero, ¿no? La frase esta de lo peor de la Joder. vida es ser un coñazo, ¿no? Pues esto es... Gran documental, me lo recomendó una chica que acabó siendo un desencanto, el Sí. desencanto. Sí, sí, ¿Eh? es increíble. Ese es de tremendo. Chavarri, Sí, sí. es buenísimo. Flixolé. Sí. ¿Un último viaje que os haya gustado mucho? Dale tú. Lo primero que me viene a la cabeza es que hemos estado hace poco en tu ciudad, en Santander, ¿No? ha estado bastante bien. Sí, os vi. Os leí algo. Estáis por ahí sentado. Además, lo más curioso es que Pero estuvisteis en la semana grande, ¿no? Sí. Es que es Nosotros, demasiado. claro, Está ya no fallamos ahí, Sí, ahí. está Ya. muy... No, pero ya está. Pero para que veas, no es un viaje de fútbol, porque probablemente te diría, vamos a decir un viaje de fútbol y así contamos otra historia relacionada, pero es que todo lo que hacemos al final siempre Sí, toca claro. con algo de fútbol. Y precisamente estábamos en Cañadío, no voy a decir con quiénes estábamos, pero estábamos con gente de la Superliga, no sé si te acuerdas. Y al final
final siempre estás rodeado de gente de fútbol. Es imposible no tocar siempre el fútbol. O si no quieres tocarlo, viene alguien y te lo recuerda. Que esto nos pasa también, nos pasó en Cañadío, que venían a veces chavales que nos veían en el programa Iñaki Angulo, en el YouTube, pero y te piden fotos y lo más gracioso es que siempre es el mismo perfil de chaval, como si fueras tú realmente. O sea, son que han estudiado, están estudiando tal, y que les mola porque yo creo que se sienten un poco identificados, empatizan. Y eso, cuando vienen además y te piden una foto y tal, yo lo primero que hago es digo, sí, hazte una foto conmigo, yo se la mando a mi madre y yo, mira mamá, que me ha pedido una foto tal. O sea, yo soy el que acabo pidiendo la foto, soy yo. O una nota de voz a Iñaki. Sí. Gracioso, bueno. Sí. Me gusta Iñaki Angulo, sí, que tiene ahora muchas rifirrafes. Yo no me entero además, no me entero yo en Twitter y demás, no, estas cosas de dentro del madridismo, que hay como corrientes distintas, me aburre muchísimo, me da igual. Pero que le leo cosas así, escucho a Iñaki Angulo y tiene... Joder, es también nuestro padre, o sea, él nos ha ayudado muchísimo, o sea... Yo diría más el primo mayor que... Sí, bueno, no, pero me refiero padre en todo este mundo del fútbol. Y de YouTube. El habernos puesto a hablar ahí... O sea, yo nunca había hecho nada de vídeo, ni había pensado hacer vídeo jamás. Y gracias a que Iñaki nos puso ahí, en el mayor escaparate de Real Madrid, de gente que consume Real Madrid en redes sociales, creo que es él, nos puso. Y vamos, o sea, yo también creo que lo de ESPN también es gracias a que él me ha puesto ahí, pues al final me he hecho un poco mi personaje ahí. Y entonces, joder, pues yo siempre le voy a estar agradecido. Además, es un tío ultra generoso. O sea, muy grande. O sea, esto también... que trabajar en esto en el fútbol es chungo y depende también de gente que te ayuda. Sí, claro. Y entonces, pues total, sí. A mí me pasa una cosa surrealista por Iñaki, que es que el verano pasado, que estaba en la gira del Real Madrid por Estados Unidos, tocó partido el clásico en el MetLife. Y me acuerdo que había una cola de salida. Yo creo que suele haber mucha cola, los coches salen del parking y se forma pues una cola de horas. Y decidí con otro compañero de Managing Real Madrid, que es una cuenta así inglesa que está bastante bien, ir andando hasta una parada de bus, pero casi en el aeropuerto de Newark. Total, que acabamos en una parada, pero en medio de la nada, y yo muy despistado y muy cansado, y de repente, de detrás, oí una voz que era ¡Guillermín! Y me quedé asustado, me giré y un chaval... que no se ofenda, pero de 1,20 m, puertorriqueño. Me quedé, ¿pero cómo me conoces? No, si te veo todos los días con Iñaki. Es un flipe. Tío, en mitad de la nada, cerca del aeropuerto de Newark, y digo, Dios, ¿hasta dónde llega? Luego, ese mismo verano, la Peña Madrista de Carolina del Norte, bueno, de Carolina Charlotte. Durante, pensaba que iba a decir. Peña Madrista de Carolina Durante. ¿Te imaginas? Tendría que haber una. Y lo mismo, o sea, la sensación de, joder, tiene un impacto esto que no me esperaba. Sí. ¿Un futbolista o entrenador con el que os gustaría sentaros a hablar? Por así decir, vosotros también habéis hecho muchas entrevistas, una entrevista soñada o con la que os gustaría algún día, algo a lo que aspiréis. Joder, esta la apunté mal. Tenía con el que te guste ya hablar con él. Yo también la tenía. No, pues también. Pues vale, mira, las a dos, mí en las eso, dos. que además él es de todo, o sea, futbolista, entrenador, tal, que es Valdano. O sea, a mí hablar con Valdano, o sea, cuando tengo además... Por ejemplo, el año pasado me acuerdo con el Madrid, cuando no viajan a la gala del Balón de Oro, no sabía muy bien yo qué opinar y digo, Jorge, te tengo que llamar para que me asesores un poco qué pensar, porque no sé muy bien qué pensar. Es que... Y le llamé y el tío, o sea, es increíble, o sea, yo no he visto a nadie que hable tanto y que se equivoque tan poco, o sea, me parece increíble. Y... O sea, con Makelele se equivocó. Con Makelele se equivocó. Cuando ahí decía... ya no, eso prescribió en mí que yo no conocí ni a Makelele ni a nadie, pero es una maravilla, me parece, y además eso hay veces que... No, a mí aparte... Valdano tiene esta mala fama quizá entre el sector mourinista pero yo que me considero siempre muy mourinista y me cae muy bien y me hace mucha gracia y me parece muy buen entrenador, también creo que Valdano es una persona con... Aparte, ya solo me parece que es muy educado y eso yo ya lo valoro por encima de muchas cosas a estas alturas de la vida. Digo, mira, una persona que habla bien, que no falta el respeto a los demás, que es tranquilo, que es... que usa a veces analogías interesantes, ya solo por eso ya me gusta bastante. Pero luego aparte, lo que dices, creo que se maneja un equilibrio para él que es difícil y pocas veces se confunde en cuanto a
opiniones o asuntos como lo de Vinicius Balón de Oro, que es insoportablemente pesado, que no hay una opinión, porque no hay que tener una opinión sobre todo, ¿sabes? Que es una cosa... Sí. No le dio el Balón de Oro, ya está, fin, no hagamos más drama de esto, que es a veces estas peleas a las que se ve inmerso el Madrid, que ya tiene enemigos, todos hacen estas cosas de una forma, para mí lo hizo mal lo del Balón de Oro, ¿no? De que se había hablado que se lo iban a dar a él y luego al final ahí como un volantazo, pero eso son cosas, ya está, no le des más importancia. Yo diría también, Valdano, la verdad que no lo tenía en la cabeza, pero es curioso además, porque yo también hablo de vez en cuando con Jorge y estas típicas cosas que no comentas con tus amigos, pero como os parecéis, habláis con la misma gente luego. Sí. Y sobre todo con periodistas amigos, ¿no? Y Valdano, efectivamente, a mí me pasa que, claro, muchas veces cuando tengo un reportaje que hacer y tengo que hablar con voces autorizadas, es como el gran comodín Valdano, porque me doy cuenta luego transcribiendo lo que decimos, las quotes siempre tienen valor. O sea, luego te cuesta mucho que hay perfiles que tú te imaginas que te pueden dar grandes declaraciones, grandes análisis y luego es muy plano. Entonces, Valdano siempre, teniendo en cuenta que es muy correcto, tiene relieve en todo lo que dice, ¿no? Y me gusta mucho. Pero, como dices, una persona que te gustaría, yo creo que hacer bien tu trabajo significa conseguir también una entrevista buena a un personaje importante, ¿no? Y para mí el siguiente objetivo tiene que ser Xabi Alonso. O sea, si consigues entrevistar al entrenador del Madrid, y sobre todo si eres el primero... Te machaco si me levantas. No creo que seamos tú y yo, porque justo no somos exactamente lo que se dice prensa fin, pero es el objetivo, ¿no? Hay que luchar por eso. ¿Una noticia que os haya gustado dar especialmente? Bueno, a mí un poco la que me cambió poco la trayectoria, que fue la primera así buena, que fue el fichaje de Joselu, que fue la primera así que en el trabajo... Qué irónico, a un benzemista como tú ya ves, le haya cambiado la vida su sustituto, de alguna manera su... Sí, es verdad, que bueno. Mira, no me había detenido a pensar eso, pero sí, esa fue un poco la que allí ya en relevo los jefes dicen, hostia, ha dicho palabrota, mi madre me va a regañar, pero... la gente ahí dentro dijo, este tío puede dar noticias y es un poco lo que ya me empiezan a valorar de otra forma, entonces creo que es la que me cambia. Y de hecho esto es una cosa que yo también lo pienso, la gente que nos cuenta las noticias al final te está regalando literalmente mejorar tu vida. Sí, claro. Entonces yo, esa persona, siempre le voy a estar agradecido, o sea, a mí me cambió la vida. Entonces, yo además me llevo muy bien con él, seguimos teniendo relación. También es el miedo que te da a veces de decir, ostras, te han contado algo y luego al contarlo que le puedas salpicar y lo último que quieres es perjudicar a alguien que te ayuda además, ¿no? Entonces, pero hay veces que da miedo y dices, a ver si se va a enterar alguien que me lo ha contado él. Por eso tenemos que tener mucha discreción de quién nos cuenta, no contarlo. Pero, joder, hay gente que te ha ido ayudando en este camino, que te han dado noticias y que dices, ¿y por qué? O sea, ¿qué ganan ellos contándotelo? Y lo agradecido que, vamos, yo voy a estar agradecido a esta persona toda la vida. Y bueno, esa creo que es la noticia que, vamos, más orgulloso y que más tal. Yo voy a aplicar lo de eres tan bueno como la última noticia que has dado y tal. Va a decir Rodra que lo tengo todo preparado, pero de verdad que se me acaba de ocurrir y estoy contento porque cuando llega un mercado de fichajes, sobre todo cuando es movido, y tú cubres al Real Madrid, de verdad, si tienes interés, intentas estar al día y darlo. Si no eres el primero, darlo. O sea, estar posicionado en cuanto a fuentes encima en nuestros medios, que no te vale solo una fuente, que es más complicado, ¿no? de dar la información. Pero quizá la que más contento me puso fue, y además no tiene que ver con el Real Madrid, fue cuando Sergio Rico salió del Hospital Virgen del Rocío, porque me acuerdo de aquella época, y lo hablaba justo con Rodra, que sabía ciertas cosas, pero no controlaba tanto. A mí me mandaron al Rocío justo después del accidente y estuve en Sevilla. Con lo del caballo y tal. Cuando ¿no? lo del caballo. Entonces yo me enteré, claro, desde el primer momento de todo. Y al principio, efectivamente, ibas a cubrir una cosa que luego no fue, o sea, afortunadamente. Y contar un milagro, porque fue un milagro que se salvara y encima que haya vuelto a jugar al fútbol, probablemente es lo que más feliz me haya puesto. Y además es que tenía la sensación de que tenía muchísima más información, era una pasada comparado con el resto de la gente, porque yo había estado en el sitio y ya tenía como las fuentes muy afianzadas. Y no sé, creo que eso me puso contento. No, y aparte, es verdad que es una noticia muy buena, ¿no? Que mola dar. ¿Un partido favorito que tengáis
en vuestra memoria, en vuestro recuerdo? Es una serie de partidos que son la de la Champions de los Milagros del Madrid. Bueno, O sea, para mí eso es... O sea, creo que hasta la gente que no era del Madrid acabaron diciendo, mira, o sea, han hecho una cosa tan milagrosa que me parece hasta bien los antimadridistas de decir, pues mira, ya que ganen, que es que estos hacen de todo. Y yo lo recuerdo con un cariño increíble porque además a mí también me cambió... O sea, fue lo que me dio el billete para entrar en los medios de verdad, Sí. que fue con lo de... En verano ese llegar a relevo, que empecé a hacer ahí un poco las crónicas de estos partidos en Twitter y tal, y yo lo pienso, si el Madrid no hubiera ganado esa Champions, no hubiera pasado esas eliminatorias, yo no estaría aquí. O sea, yo no trabajaría de esto. quizás sea lo más impresionante que yo haya visto en mi vida como aficionado al fútbol de Sí. Madrid, esa serie de partidos de Karim Benzema. Brutal. Es una sensación de alguien, siempre lo digo, como si estuviera poseído Eso, con algo sí, de sí. que él En creía trance, por sí. encima de los demás, de que estaba tocado por una varita ese tramo final y que todo lo que él deseara iba a suceder. Vale, barbaridad. Y me pareció algo, o sea, que incluso mejor que el mejor año de Cristiano Sí, Ronaldo. sí, Una sí. cosa como de... Sí, con una gracia además. Es como... Me pone no contento solo- que lo digas además con el nombre de Benzema, que igual Benzema ha sido siempre va a ser mi jugador favorito él. O sea, ya no va a haber otro Benzema para mí, de cómo vivir el fútbol con él, la caña que le dieron al inicio, yo siempre le he defendido, pero es que se me saltan las lágrimas de pensar cuando Benzema celebra el gol al PSG Sí. que es tras el saque de centro, Sí. y Benzema sale celebrando lo que es que sale, Sí, o sea, sí. está Sí. emocionado él, y además o sea, increíble ¿no? o sea, Y lo que decía él después de acabar el partido y del con una, City, ¿no? con Lo una que confianza dijo, de ¿no? que iba a suceder, que iba el gol ese contra el City que mete como de Panenka, Sí, un brutal. penalti increíble, Sí, sí. cuando con todo el mundo, o sea, con la eliminatoria con la eliminatoria complicadísima, de repente cambia otra vez todo el ánimo del equipo, una cosa increíble lo de Benzema ese año. es lo que mola también del Madrid, que es que cuando ves al Madrid también hay muchas veces que eso escapa al fútbol, que es otra cosa, o sea, pasan cosas inexplicables Sí. y Pero, por ejemplo, es que esto siempre se ha dicho, ¿no? Lo del Madrid, las remontadas. sí. Pero es que yo no había vivido eso nunca. Claro. O sea, es decir, que yo, durante un montón de años, ha sido al revés. El año de las decepciones. Las dos ligas de Tenerife, en la eliminatoria contra el Borussia Dortmund, que se queda en una cosa que no sucede. La eliminatoria contra la Copa del Rey, contra el Zaragoza, que iban a ganar y que al final se queda en un 4-0, pero no sirve para remontar el 6-1. El centenariazo. O sea, que yo al revés, yo había vivido un montón de años de decepciones o de que el Barça era el de las remontadas imposibles, que al Madrid solo le sucedían ese tipo de calamidades dolorosas, de partidos que ellos mismos se complicaban y que en el Bernabéu no sucedía la magia, y de repente en los últimos años sí que ha sucedido eso. Me acuerdo de una conversación con no voy a decir quién, por si acaso, para que no se enfade, pero alguien del Real Madrid que lo analizaba a posteriori, unos meses después, como yo, preguntando a alguien que sabe todavía más que él, diciéndole, joder, ¿qué opinas de lo que ha pasado? O sea, ¿cómo de importante ha sido? Y entonces los dos llegaban como, tanto la persona del Madrid como esa persona que sabe tanto, llegaban como a la conclusión de que era muy importante para las nuevas generaciones, que de nuevo se instalaba la idea de que se podía remontar, sí. y que era una cosa, como has dicho tú, del pasado y que ahora renacía. Exacto. Y de hecho, después de esa temporada mágica, que es verdad que es irrepetible, luego sí que se han dado varias remontadas que dices, es porque ya saben cómo remontar. Probablemente porque se ha instaurado el ánimo. Pero si me dejas decir un partido, ahora que estaba hablando Rodra de partidos de Champions, como siendo el Madrid es difícil no decirte un partido de Champions. O sea, sería raro decirte un partido de Liga o tal. Pero yo me acuerdo sobre todo de la 10ª, porque yo tenía 14, 15 años, estaba todavía en el colegio, cuarto de la ESO, y era la primera vez que me iba a dar un beso con una chica. Encima era pero con diferencia, y lo he hablado con ella alguna vez, digo, ¿puedo decirlo esto? O sea, Y me ha hecho súper mayor esto de repente, Sí, pero no, bueno, no. sí. era la más guapa de la clase, Ana Vallejo. No pasa nada, Ana, que ya te he pedido permiso alguna vez. Pero es que encima hasta el apellido, ¿no? Sí, no pasa... Bueno,
Es verdad, igual esto luego hay que cortarlo. Luego lo hablo con ella. Y entonces habíamos quedado para verlo en las pantallas, porque me había sido imposible con 14, 15 años conseguir entradas, ¿no? Para la 10ª, para Lisboa. Y estaba muy feliz de que iba a ir con ella, ya tenía el plan y decía, cuando marque el Madrid, le doy un beso. Te lo prometo, estaba todo planificado. Tío, ¿eso qué Pero es, eso es tío? jugar a ser Dios ya, o sea, querer ganar la Champions Pues y te cuento encima... lo que pasó. Eso a mí me parece... Esto era... Bueno, Sí, no di. te corto, no te corto. Pero el plan de ir a ver el Madrid... Y con una ahí, chica, a las eso pantallas, también es goals. eso es charca, tío. Eso es pura charca, tío. O sea, eso Joder, es charca, tío. Éramos niños de 14, 15 años y era lo que podíamos hacer. Entonces, me acuerdo de llegar 3 días antes o 4 días antes y llegar a casa y mis padres me estaban esperando con un papel de comisaría. Y digo, Dios, qué liado. Habré liado, me han pillado y se me va a acabar todo. Y era un papel que nunca había visto, que era como un permiso para que un menor pudiera viajar a otro país con un tutor. Y entonces ponía como padre putativo Juan Cantón, del diario AS. Y dije yo, ostras. Y ponía, para que haga el viaje a Lisboa a final de la Champions. Me había conseguido, Alfredo, una entrada para la final. Fui con la familia de Alfredo Relaño. Le estaré agradecido siempre. Y claro, el problema era que luego me iba a quedar sin ver el fútbol con la chica. Entonces me disculpé y tal. A mí era una mezcla de emociones. Digo, joder, voy a ver la final en Lisboa, pero a la vez voy a perderme mi primer beso, ¿no? Entonces me acuerdo de Alfredo llamándome y me dice, oye, que nos vamos el viernes tal. Y fue la peor excusa del mundo y le dije, tengo un examen de francés. Y entonces aproveché el viernes, quedé con la chica, me despedí de la chica y el sábado por la mañana cogía un Alsa Supra con los de las, con Juan Cantón de padre putativo y llegué a Lisboa a tiempo para ver el hubo gol. hubo beso. Ya es que... Sí, obviamente hubo beso. Sí, sí. O sea, conseguiste todo. Todo. Conseguiste todo en ese fin de semana. O sea, que desde entonces no levanto cabeza. O sea, luego no se puede mejorar eso. Sí. Que no, la 10ª, sí, claro, la 10ª ahora todo lo que puedo contar yo después de esto, claro. No, la 10ª yo la tengo muy Está pensando en un beso él también. No, Está pensando en no. un beso, tío. que va, a mí me invitó a Lisboa precisamente Xabi Alonso. Increíble. Guille, tu historia ya ha muerto. me se resto, acabó. O sea, Lo siento por Ana, esto pero... es otro nivel. Y para mí también es una... Sí. Mira que luego he ido a todas, menos a la de París, he ido a todas, y por ese hecho y por cómo me regaló la entrada y los detalles que tuvo después, también eso para mí insuperable. Me acuerdo, fuimos a comer a un sitio y me tenían la entrada para mí. Desde entonces la tengo como marcapáginas en muchos libros. Qué bonito. Qué bueno. Joder, a mí, mira, me ha molado verte mucho más. Me ha molado esta Sí, mucho sí. más. Hombre, porque no eras tú el del beso. Un libro que os guste regalar o que os hayan regalado, o sea, que os guste. Yo por circunstancias he tenido a alguien enfermo hace poco y me dijeron, vamos a regalarle un libro cada uno y no le vamos a decir de quién es cada libro, ¿no? Y me puse a pensar porque, yo qué sé, podría ponerme sensible y, por ejemplo, si me hubiera puesto sensible, hubiera regalado el de Miguel Delibes, el de Los Santos Inocentes, que siempre me gusta mucho. Pero porque mi madre es de Castilla y me siento muy identificado desde Valladolid. Pero le regalé La Hoguera de las Vanidades, porque es el libro con el que mejor tiempo he pasado. O sea, lo disfruté enormemente y dije, si va a estar mucho tiempo parado, mejor que lea algo que le vaya a entretener y le vaya... Es verdad que es un buen libro para regalar a alguien un poco postrado, un poco... Bueno. de Tom Wolfe, una maravilla de libro. Sí. Qué bueno. Yo he de confesar que soy un pésimo lector. O sea, y mira que yo escribo y tal, pero soy un pésimo lector. Y la gente igual me dice, pero ¿tú por qué escribes si eres un lector malísimo? No sé, yo me pongo a leer y me sale a escribir también y tal. Pero ahí, yo como soy pésimo lector, no voy a decir libros que regalaría yo porque sería un farsante. Pero a mí me han regalado, hay varios libros. Uno que es un familiar, Raúl Conde, que él trabaja en El Mundo, y me regaló Las Crónicas de Viaje de Julio Camba. Y me pareció espectacular. Y además la manera de escribir y tal, a mí me encanta mucho su estilo. O sea, me flipa su estilo. Y luego mi padre... Yo le regalé un libro de Canva a Xabi Alonso. Esto es increíble. El del libro de Londres, me acuerdo. Esto es buenísimo. Qué bueno. Y nada, y luego mi padre, 2 libros que hay, que él siempre ha estado pendiente de que leyese un poco y tal, y en verano me obligaba y tal.
Y pues mira qué curioso que es uno de Delibes, que es El Camino, que lo leía en mi pueblo y me encantó leerlo. Bueno, Y luego La Isla del Tesoro, tío. La Isla del Sí. Tesoro, brutal. Y mi padre igual. Son 2 libros que mi padre que es así muy culto el tío y tal. Y bueno, muy culto. ¿Cómo Dirá, vaya, pero ¿cómo lo cuentas? un culto dirá, joder, pues vaya librito. No, pues mira, la Isla del Tesoro, Sí. la gente no para... o sea, Buenísimo. Sí. te digo, muchos amantes de libros te lo citan sin parar. Los mayores intelectuales siempre al final acaban hablándote de la Isla del Tesoro de Stevenson. Y ahora es que no consigo leer, o sea, leo ahora poquísimo, de hecho. Brain rot tienes, ¿no? Lo de esto de que se nos ha fundido el cerebro por TikTok y por Instagram. No, y mira, todo yo esto. de hecho, el último libro que he leído ha sido de ajedrez, porque ahora estoy loco Bueno, con el pero ajedrez. ¿qué pasa con el ajedrez? Todo el mundo... Hostia, tope. mucha Estoy gente que buscando conozco- futbolistas para acercarme a ellos Tchouaméni, y jugar con ellos al Tchouaméni, ajedrez, seguro. es verdad, sí. No, pero por ejemplo, no, pero Enrique Ballester, amigo mío periodista de está, que es el verdad, otro mira, día en el AVE, menciona, es verdad eso. en el AVE otro día, que fuimos a Cádiz a unas charlas en la Universidad de Cádiz, estuvo en el AVE 1 hora y Qué media jugando bueno. al ajedrez, ida y vuelta jugando al ajedrez. Menciona a Oyer Fano que me lo mandó, Sí. me dice, tienes que contarlo en el podcast, Sí. que le mandó eso, que estaba jugando al ajedrez y tal, y creo que nos vamos a apuntar a clases una vez a la semana, Oyer y yo, de ajedrez, que jugamos mucho y tal, y le lanzamos aquí la oferta a Enrique Ballester que se apunte con nosotros si quiere. Sí, buen tipo ayer. Y sí que... Pero también Carlota Cosías de las Heinz, otro día también estaba jugando al ajedrez Mm. y tal. ¿Quién más? Como de... Me estoy viendo un par de libros en los que sale el ajedrez. Como que hay un revival del ajedrez. Va a ser como el pádel, ¿no? Que parecía tal y vente otra vez de moda, pues otra vez Mis dos vicios, tío. el ajedrez y el pádel. Sí. Vaya vicios, No, iba a decir Ah. que hablando de Julio Cambach, me he acordado de otro autor que ahora mismo es de mis favoritos, que es Ignacio Peiró, que le conocí Sí. en Londres, que me habló de ti, por cierto, en Londres ya, que había estado yo creo en el podcast, o iba a estar, Lo hicimos a distancia porque era la época de la pandemia. y era el director del De Instituto Cervantes. Cervantes en Londres, y Sí. me acuerdo de vez en cuando de quedar con él, y la primera vez que quedé con él y estaba súper nervioso, pues me llevó a uno de los clubes de St. James, en Pall Mall, que es otro mundo. Yo tenía la suerte de que por mi familia tenía el convenio con muchos de los clubes. Él iba siempre al Travelers. Sí. Y ese Ahí tengo el libro del Travelers ahí. pues yo iba mucho a la biblioteca, porque como no tenía redacción, iba a los clubes a escribir desde los clubes. Mírale. Sí, pero el mío, el que más me gustaba era el Royal Automobile Club, que tiene hasta piscina y es una pasada el jardín y tal. Alguna vez iba a comer porque tenía como un menú del día y no era tan caro para el sueldo de un corresponsal joven, que Bueno, no era... así es como tiene que ser un club, Sí. que no sea tan caro es dentro del club. Sí, y citaba mucho Ignacio a Camba, es verdad. También lo tenía en la cabeza porque ha escrito un par de libros con Londres en la cabeza, Ignacio. Sí. Muy buen escritor, Ignacio Peiró también. Mm. Un espejo en lo vuestro, en vuestro trabajo, en el que os miréis. Pues mira, a mí, que lo he citado antes, y es por él también el que me dedico a esto, que es Cortegana, que también es como mi hermano mayor y joder, he hablado mucho con él además de tu podcast. Y fue gracias a su ejemplo y gracias a hablar con él. Llevo hablando con él todo el día desde hace muchos años y gracias a él pues me descubrió también este trabajo. Luego los otros dos, que son Matilla, que es además el que me da la oportunidad de Sí, fichar por muy relevo. Matilla igual, o sea, una pasada. Y luego también Hugo Cerezo han sido un poco mis referentes y por los que también, gracias a ello, he podido poder trabajar de esto, que he descubierto un trabajo que me encanta y me lo paso genial y soy muy feliz con ello. Así que yo creo que, vamos, se lo debo a ellos. Así que yo diría a ellos. Yo es que tengo en notas como una lista de 7 u 8 periodistas a los que seguir, en plan... Pero es como cuando ganas un Oscar y sacas el discurso de agradecimientos. Es como Buenísimo. gente que dices, joder, tengo que estar muy pendiente de lo que hacen para hacerlo yo bien, ¿no? Y Es no que como- se te olvide, haces bien. ¿Eh? ¿Qué haces bien? Luego a veces Está te va dando Rodra, nombre. por cierto. Está por Rodra. aquí. Ojito, Sí, sí. esto, Joder, a ver si lo encuentro, porque ahora es esto el... Bueno, como esto se edita, Sí, ¿no? no te Da igual. preocupes. A ver si lo Búscalo. encuentro por aquí. Esto lo tienes que tener preparadito. Sí, bueno, tío. estaba medio preparado. Está en Sí. destacados de... Esto de traer a gente verde aquí. A ver si lo encuentro. Bueno, si no lo digo directamente, más Los o que menos se de te memoria. ocurran, tío. Aquí están.
tengo a Adam Crafton, que es mi periodista favorito en The Athletic, que suele dar más que fichajes, aunque de vez en cuando dice, pues voy a dar un fichaje y lo da el primero, pero está en Nueva York, le mandaron a Nueva York y sobre todo a temas gubernamentales, de FIFA y tal, y me parece un periodista brutal y con una empatía, sobre todo a la hora de trabajar con él, desde el primer momento que yo me consideraba The Athletic, joder, es el gran medio que me dio una confianza brutal. Luego, de la cadena SER, que he trabajado ahí, también me sorprendió mucho por cómo es Antón Meana. O sea, me parece que Meana es un líder allí y igual hay gente que no le gusta tanto lo que sea, pero si le conoces es que te gana porque tiene un espíritu que... Meana te gana, me gusta. Pues, sí, campaña política. Mario Cortegana, evidentemente, porque trabajo con él y al final... lo que dice Rodra. Luego David Ornstein. Luego hay uno de Francia que conocimos en Algarve que me parece muy top y que está creciendo, Fabrice Hawkins. Sí, Hawkins. Ese, y tenía también aquí a Picón, que trabajó con Rodra y me parecía que daba bastantes. Jorge Picón. Y tengo a Rodra aquí. O sea, son periodistas como de esta generación, pero que digo, va a dar algo bueno. Y por eso les tengo que seguir. Y más que en lo que da, en la forma. O sea, me fijo en las formas, a ver cómo el wording, cómo dice la cosa, las palabras, cómo se expresa, para no fallar, para hacerlo lo más prudente posible. Me fijo mucho en ellos. Claro, tú tienes que escribir mucho en inglés. Entonces eso, claro. De todas formas, claro, la gente piensa, joder, debe escribir muy bien inglés. No considero que yo escriba muy bien en inglés, pero al final si haces muchas newsline, o sea, las noticias... es sota caballo rey, o sea, tú la estructura y encima la forma de decir las cosas al final siempre es la misma temática, es relativamente sencillo una vez te acostumbras, ¿no? No hemos dicho a Edu. Bueno, sí, perdona, es verdad, y además era mi ídolo de pequeño. Que es mi jefe. Y aquí me he olvidado porque estaba pensando como en el día a día, pero Edu, claro. Edu de pequeño es que es muy gracioso también, porque todo con Edu Fernández Abascal, que es el de Torlavega. De Torrelavega, claro. Cántabro como yo. Bueno, yo soy de Polanco, que es un pueblo al lado de Torrelavega. Pues Edu, cuando yo tenía 11, 12 años, él era el corresponsal en Londres del AS. Y yo me acuerdo cuando estaba en la cafetería, en la cantina del colegio, que tenían el AS y siempre lo leía y abría por la mitad, que era la 22-23, y aparecía corresponsal en Londres, Edu Fernández Abascal. Y antes sí que salía la cara de los que escribían noticias, no solo los columnistas de alta alcurnia como Javier Aznar. Y entonces salía y era un chaval joven y estaba en Londres. Y entonces ahora te contaré por qué yo ya iba al AS con 12 años, pero básicamente yo cuando empecé a ir al AS preguntaba por Edu Fernández Abascal en plan, este tío... ¿qué vida tiene? Debe ser la hostia. Luego he dicho otra palabra. La hemos repetido, ¿eh? O sea, hemos usado la misma palabra. Entonces, claro, era como imaginarte su vida, ¿no? Sí. La gran vida. Y yo empecé a decir, joder, me gustaría ser corresponsal en Londres con esa edad. Y me acuerdo que justo antes de irme yo de corresponsal en Londres de AS, le conocí un día con Rodra, con Cortegana y con Iñaki, yo creo que estaba, en Ponzano. Sí, es verdad. Y a raíz de eso nos hicimos... de los mejores amigos que puedo tener, además que es que me llamó mucho la atención cómo era, porque también es un personaje, está muy en la sombra, él no le mola no le molan los focos, sí que estuvo como reportero antes. Sí, no, pero le he leído siempre en el AS. Y claro, pues imagínate, luego estuvo a punto de ser mi jefe en The Athletic, o sea, para más tal, para ya para cerrar el círculo. Volteretas, sí. Un olor favorito que tengáis. Voy a parecer un yonki, pero a mí me flipa la gasolina, tío. Es bueno. Sí, a mí también me gusta. O sea, es un olor así, además muy reconocible, muy potente. Y yo te lo digo así, rapidito. No, bien. Sí. Yo la humedad, que suena raro, la humedad de mi casa en Galicia. O sea, cuando llego a... Y además, claro, luego esa humedad la puedes oler en otros sitios, entonces te acuerdas de tu casa en Galicia y me acuerdo de mi padre. Es verdad, otro olor que me parece increíble, el olor de la caja de las Pringles... de cuando le quitas el oler eso me parece brutal. Droga pura. El olor de las Pringles. El olor de la tapa. Cuando súper químico. No, la tapa... brutal. Es como de pelotas de tenis, ¿no? Porque es un tubo parecido, pero en Pringles. Mira, el olor de las pelotas de tenis me flipa de la cosa. Además, joder, yo que he jugado al tenis toda la vida, ahora juego más al pádel y tal, pero yo empecé en el periodismo gracias a que mientras estaba en periodismo jugaba al tenis y daba clases de tenis y yo la pasta la ganaba jugando al tenis. Sí. Una charla de alguien que os haya impresionado, a lo mejor, pues antes lo que hablabais de Ancelotti, como maestros de la comunicación, que os haya gustado mucho. Yo recuerdo una frase que se la digo siempre a mis amigos y Rodra creo que la he escuchado el otro día en Santander, que es de Juan Cruz,
antes de que me vaya a ir yo a Londres, desayunando con Juan Cruz y con Relaño, que me dice Juan Cruz: Guillermo, ¿tú sabes por qué me fue bien en el periodismo? Y digo, no, tal, porque nunca rechacé un encargo. Y se me ha quedado esa idea de que no puedo decir que no. O sea, Muy buen acto canario, ¿eh? Yo creo... Sí. He tenido una novia Guille, canaria después. No, entonces, pero Guille, brutal imitador. O sea, buenísimo. O sea, antes, es verdad... Los canarios van a decir, no, pero que no se ofenda Juan buenísimo. Cruz ahora pero tampoco. Cuando muy bueno, salimos ¿eh? tiene Está- una muy buena que se pone a imitar la megafonía del Bernabéu. Empieza, intrinador. Entrenador. Carlos. Sí, brutal, tío. O sea, pero se El pone- speaker Sí, este... el speaker es mortal, ¿eh? Es Bueno, que es preciso. ¿os acordáis que no, es que todos son muy pequeños, pero hubo un speaker en el Bernabéu que duró muy poco, porque no. le echaron. Porque ficharon a un speaker que creo que venía del Zaragoza. Sí, es verdad, sí. Y- Pero es este, ¿no? Es el que imitas. Ah, tú. no, pues entonces a lo mejor me confundo. ese, Pero es el que hubo, imita. No sé. hubo un speaker que duró muy poco que tuvo o sea, era como un poco... estuvo varios partidos y uno de Higuaín que falló mucho en el partido, de repente el speaker dijo: y marcó al fin Higuaín o algo así. Lo del al fin claro, fue Le como- mató. Ostras, qué buena. Muy buena. Me acuerdo de estar ahí, de escuchar eso. ¿El primer disco que os comprasteis con vuestro dinero? Pues mira, yo creo que fue un disco de Beirut. De Beirut. No, a mí Beirut es de mis grupos favoritos. Bon Iver, que además te he escuchado Sí. hablar de ello en el podcast, pero Beirut se lo regalé ahí a una de mis primeras novias, el de No, y me flipa, Beirut, me parecen brutales. Y fui con mis padres a verles al Cursal, en San Sebastián, y maravilla. Y Beirut, tío, Beirut, sí. Yo creo que fue un disco que le regalé a mi madre muy pequeño, que era de Maná. Maná, Qué sí, buena. Sí, porque Muy a mi grande. madre le pone muy feliz escuchar Maná. De hecho, Muy grande. identifico el grupo con mi madre por el espíritu que transmite. Habrá gente que diga, joder, no, siempre hay como esa sombra de duda con Maná que no termina Bueno, de entender. Ahora justo voy a quedar a tomar un café con Diego de Cabina Durante y él en el podcast habló de que había un disco de Maná que se sabía de memoria Claro. y que le tenía muchísimo cariño por escucharlo con su madre en el coche precisamente, que se sabía todas las canciones de eso. Y lo dijo en el podcast como muy... Sí, pues no me escuché ese podcast, pero No, no, es me que acordaba. tres con él, Yo tampoco entonces. me acordaba de que dijera, pero muy guay. y él hablaba de esa defensa a ultranza de Maná. Y cada vez que veo una camiseta de Maná como medio vintage o algo así, o no sé, se la mando y digo, te tienes que comprar. Qué bueno. Sí, sí. Muy guay. La primera película que visteis 2 veces, que quisisteis volver a repetirla porque os había encantado, o que a lo mejor había algo que había detrás ahí que os había dejado un poco... La mía fue, a lo mejor queda muy cursi, pero bueno, yo soy un poco cursi. Sí, La vi te en- escuché el otro día hablando de... Hay largueros que son como... lo de Leonardo ¿qué te Guller, dijo? que me Lo estuvieron de Guller, insultando madre un poco ahí. que te sí. dijo algo de grado y tal, Sí, ¿no? sí, de Como grado que- y los hateé ahí siempre. Sí, Sí. no, bro, que estoy de acuerdo contigo, que hay largueros o Larguero palos que son más bonitos que el precioso. gol en sí. Insultar al larguero me parece de lo más plástico del fútbol. Yo tengo como 3 largueros o 3 no goles favoritos. Uno de Ozil en el Camp Nou, que hace ¡Buah! un- Me acuerdo. Brutal. Desde El lejísimos. puta del medio El campo, 1-2, casi. 2011-2012, me acuerdo. Sí, sí, Espectacular. es uno de mis clásico. favoritos. Sí, sí. Pues película es esta, es traducida, bueno, traducida, es que no sé por qué pusieron esa traducción, pero es Quiéreme si te atreves, Joden Fans, de Marion Cotillard, prota. A mí esa peli me dejó loco, o sea, me flipó. La vi en el cole, en clase de francés, además no la pusieron. Y yo es una peli que he visto repetida 1000 veces y me flipa, o sea, es... Bueno, no cuento el final, por si alguno la quiere No, ver, pero me parece claro, es muy de amor, muy de tal, o sea, me pareció brutal. Es esa. La mía, y me la pusieron en el colegio y luego la he visto más de 100 veces, es Cinema Paradiso. Oh, De hecho, me la qué pongo, buena. me da igual decirlo, cuando vuelvo de fiesta me la suelo poner. ¿Qué dices? Me la pongo siempre, en vez de una Qué canción. buena. Y a Me veces gusta eso, rutinas después de llegar salir de fiesta. Después O sea, de me salir de parece fiesta. brutal. Claro, luego Eso. me castigo porque digo, joder, porque no me iré a la cama antes. O sea, porque no tomo la decisión Qué en ese bueno. momento de descansar antes. Pues luego, claro, estoy muy cansado, sobre todo por eso, por no dormir. Joder, no sabía esa. Joder, bueno, ese Cinema Paradiso puede salir. Me Cinema parece Paradiso muy es canteo. brutal. ¿Una serie favorita que hayáis tenido que os haya gustado mucho últimamente? Soy pésimo lector y pésimo Bueno, seriéfilo. ¿no me recomendaste Mad Men? Sí, pues pero mi de mis favorita, favoritas, sí. es Mad Men de Esa. largo, pero es de las pocas que he visto y Mad Men tardé 3 años en verlo. O sea, imagínate lo malo que Sí, soy. sí. Él me Pero Mad ha hecho Men, 2 brutal. grandes recomendaciones, Mad Men y este podcast. Me acuerdo Ah. además del momento en su Qué casa que me bonito, dijo qué las dos bonito, cosas. Qué bonito. ¿Cómo se dice?
¿Cómo se anima Elismo? Sí, sí. Está teniendo Nos detalles estamos muy aquí guays, muy tirando guays, sí. flores, Sí, pues sí, está sí. bien. ¿Un desayuno perfecto? Pues igual, soy mal lector, mal seriéfilo y mal desayunador. Soy una ruina, No. pero ya un croissant mixto, Muy bien, sándwich claro. mixto. De hecho, te lo escuché en un podcast que un psicópata era un tío que pedía croissant mixto y le quitaba el queso, tío. Sí, sí, sí. Eso me eso, parece ser un psicópata de alta Robert gama. Durst, el de la serie de Jinx, que lo recomiendo en HBO, un documental increíble sobre este que era un millonario, pero luego psicópata al mismo tiempo. Bueno, a lo mejor no es tan raro, pero era un tipo muy turbio que iba a un Starbucks y decía un croissant mixto o algo así, pero me lo quitas el queso. Qué barbaridad. Y eso era solo para que hubieran entrado los SWATs a detenerle en ese momento, solo por eso. Es que soy muy poco de desayunar. De hecho, de pequeño en los Desayuno, hoteles no sé. tenía este conflicto con mis padres de En serio, ¿no? En un hotel. pero continuamente. De hecho, yo no me quedaba y de vez en cuando me reservaban en el hotel como algo para desayunar más tarde porque me encantaba dormir ya que estaba de vacaciones. Esto de levantarse a las 8 o 9 y meterse el buffet por metérselo, yo bueno. eso no lo termino de ver. ¿Cuál diríais que es vuestro estado de ánimo actual? Yo súper contento. O sea, yo siempre estoy muy contento. Así que sí, la verdad que muy guay. Muy, o sea, Yo diría que también está muy como en boga, todo el mundo lo dice ahora, estoy más que contento, estoy en paz. O sea, porque evidentemente nadie está a salvo de pasarlo mal en algún momento y yo, por ejemplo, me considero una persona que todo lo que me pasa lo sufro mucho porque soy sensible, muy sensible. De hecho, en el colegio a veces las profesoras me decían, no le digas esto que es muy sensible, como, ten cuidado, ¿cómo se lo dices? Eso es cavar tu tumba, Sí, como en el literal, colegio. Sí, sí. literal. Entonces, pues eso, en paz, como que me siento liberado y me siento muy... Todo lo que hago y lo que digo en general, pues estoy contento, no me arrepiento. Bien. ¿Una posesión preciada que guardéis con mucho cariño? yo la verdad que poco te diría hace unos años que la PlayStation, tío. Pero Yo tengo una. ahora ya no juego apenas, pero a mí me flipaba la Play, te dirá la Play. Pero mira, por decirte algo, mis raquetas y mis palas. O sea, yo no me imagino a mí sin jugar al tenis y sin jugar al pádel. Y es eso, luego yo no soy ahí muy de... Teníamos un colega que le dio por coleccionar cosas en un momento. Sí, Mi mejor de colega, Diógenes. Marce. Y le vacilábamos mucho. Decía, pero ¿qué haces siendo coleccionista? Que tienes 25 años, tío. En plan, ¿pero qué haces? Sí, sí, sí. No, la verdad que no soy nada de eso de... No sé si es la más preciada y queda muy poco pro, pero las acreditaciones de los partidos Sí. las colecciono, vamos, tengo casi todas. Algunas me da igual regalarlas y efectivamente un día una amiga vino a casa y le dije, porque empezó a mirar todas las acreditaciones, que las tengo en un cajón, tampoco las enseño mucho, y le dije, pues llevarte la que quieras. En plan, venga, vamos Sí. a ser generosos. Y la tía estuvo 10 minutos rebuscando todas las acreditaciones, se llevó las 3 más preciadas que tenía y yo ya por educación no le supe decir nada, así que no voy a decir más nombres de chica, pero que sepa que me dolió. Hizo- Que me hizo daño, sí. Aquí también lo contó Blas, de Blas Radio, Carlos Blas también dijo que él guardaba las habitaciones. Y Un tal. grande, escuché el Sí. podcast. Y ya para acabar, un lema en vuestra vida, algo que os guste tener presente, una frase. No es una frase, pero es o sea, pasártelo bien, en plan de reírte todo el rato y eso, que todo... O sea, yo intento hacer todo para que me ría. O sea, eso me parece lo más importante, reírte. O sea, a lo mejor es muy guay. simple y muy tal, pero me parece la mejor manera de pasar la vida es eso, reírte y ya está. Y luego, pues, bueno, todo el mundo le pasan cosas, estar triste también, hay que estar triste a veces, o sea, es natural responder a eso, pero reírte, tío... Como la película esta de Spielberg, ¿no? El puente de los espías, que están los dos hablando en un momento muy crucial de la película, en un juicio y demás, y le dice el otro, no estés preocupado. Y el otro le dice, ¿ayudaría en algo? ¿No? Pues un poco a veces esto, ¿no? O, no estés nervioso, le dice, y el otro, ayudaría en algo, ¿no? A veces ese exceso de mostrarte o de parecer preocupado o demás y no disfrutar, no ayuda. Entonces... Hay una frase también que no sé dónde leí, pero me parece buenísima, de esta de lema, y el lema dice, hazlo lo mejor que puedas y después jódelo. Me parece brutal, o sea, me parece buenísima. Sí.
Yo voy a decir una que cuando lo paso mal me lo recuerdo. Ahora estoy bien, ¿eh? Pero alguna vez lo he pasado un poco mal y he dicho, y me lo decía mi madre, de el carácter es el destino, de Séneca. Y me acuerdo pues desde pequeño, que sé que tenías ahí preparadas más preguntas que al final no nos vas a hacer, pero era una de punto de inflexión y quería decirla porque se me ha olvidado decir un nombre y no quiero quedarme con la sensación de que no digo aquí en este podcast litúrgico el nombre. Alfredo Relaño, que ha sido mi mentor y que me dio la oportunidad en AS cuando era un pequeño, tenía 11, 12 años, monté un periódico que era Mini AS y le hizo tanta gracia que empecé a ir al periódico por eso. Le envié una carta para pedirle permiso y le dije, necesito los derechos de marca, y le hizo tanta gracia que me llamó la secretaria a finales de agosto, un día como hoy, y me dice, oye, que Alfredo Relaño quiere hablar contigo. Y yo dije, ¿qué ha pasado aquí? El mundo se está cambiando. Y me dijo, tú desde ahora, tú y yo somos amigos. Y tenía 12 años. Sí. Y eso me cambió. Pero luego, claro, tú hablas de un punto de inflexión y dices, vale, la vida ya se te pone cuesta abajo, pero no. Realmente necesitas muchos días recordarte ese día o recordarte que lo que te gusta y por qué merece la pena. Relaño tiene una cosa que me parece que de mucha clase, que yo cuando escribo una columna que a él le ha gustado, pero no solo en el diario AS, también en el ABC, donde también colaboro mucho, incluso más veces me ha llamado por el AS, por el ABC, que me llama por teléfono para decirme que le ha encantado la columna. Y siempre me suelta un símil taurino, me dice, de muletazo de cartel aquí, Aznar. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Pero ese detalle de llamarte por teléfono y para contarte que le ha gustado tu columna, me parece algo tan de otra época, pero tan bonito y tan generoso que me parece algo de persona, eso, con clase. Creo que ahora tenéis que iros corriendo, ¿no?, a cubrir la presentación de Franco Mastantuono. Sí, y de camino tengo que hacer una videollamada con un jugador del Mallorca, que tengo la entrevista, la hacemos en el coche. Con Mateo Josep. Sí, Mateo Josep. De Santander, cuidado. Sí. Hace 2 años ya le he entrevistado cuando estaba en el Leeds y no me acuerdo de nada de lo que le dije. Entonces ahora a ver si me lo puedo leer para no meter la gamba. Y espero que recordemos este día como el momento de la presentación de Mastantuono, próxima estrella del Madrid. Bien. Que puede ser muy buena esa. Sí. O muy mala, ¿eh? Pero también traía una amiga mía que estuvo en la gira con el Madrid, Sharon López, que es fotógrafa, fue la que hizo una foto, la primera foto de la entrevista y todo de Reinier Jesús. Anda. Y entonces otro día justo que le traspasaron al Atlético Mineiro, después de no haber debutado por el Madrid, me escribió y me dijo, hablamos de esto, como que le dije, le robaste el alma en esa foto y nunca más se supo del pobre Reinier Jesús. Pues chicos, nos seguimos leyendo, escuchando y viendo, también ahora que hacéis tanto vídeo. Es un placer haberos tenido por el hotel. Os leemos en The Athletic y en ESPN. Os sigo con mucho interés. Me gusta mucho lo que hacéis y cómo lo hacéis. El sentido del humor que tenéis, la forma que no tenéis tanto de tomaros tan en serio, me encanta. Y me gusta siempre saber que algo de mi equipo lo cubrís vosotros porque tenéis rigor y tenéis mucha profesionalidad. Así que nos leemos y nos vemos pronto. Muchas gracias, ha sido un placer. Lo mismo digo.